Suscríbete a la Panterita. Rumbo a Lima, por eso es muy probable que minutos antes de las 12 lleguen los protagonistas y tengamos la chance de hablar con Guillermo Barros Esqueloto y Ángel Romero, el jugador designado justamente para charlar ante los medios. Esperando información, Arturo, compañeros, de lo que sucedió en la práctica, porque hoy era el entrenamiento en el cual iba a acomodar las piezas e iba a parar un probable equipo. Barros Esqueloto pensando en el partido de mañana. De buenas a primeras, para reemplazar a Gómez, Alonso es el candidato número uno. Es muy probable que Junior Alonso, que la vez pasada estaba suspendido, sea titular, haciendo dupla con Fabián Balbuena. Para el resto de los puestos se abren varias posibilidades, como lateral izquierdo Alderete o Iván Torres son las opciones. Yo creo que Ángel Romero va a ser el reemplazante de Robert Morales de entrada, y así también varias alternativas para suplir la baja de Miguel Almirón, entre ellas Oscar Romero o Jesús Medina. Vamos a ver si el propio técnico tira alguna pista. Yo veo difícil porque generalmente conserva hasta último momento, guarda el tema de las alternativas o la confirmación del equipo, por así decirlo. Reitero entonces, Arturo, compañeros, ya presentes, esperando la conferencia. En un ratito más llegarán Guillermo Barros Esqueloto y Ángel Romero aquí en la ciudad de Ipané, en el complejo Albiroga. Y tenemos que ir a la programación del fútbol que se hace hoy. Estamos hablando, como vos tenés antes de la programación, Gustavito, tenés Roberto Garcete, el vicepresidente de Resistencia, quiere jugar el sábado. Y el Olimpia le respondía a Julio Jiménez, el representante, a Gerardo, que primero espera la programación. Pero vamos a lo que decía al instante Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López, 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Puixupé Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Nosotros queremos plantear jugar el día sábado, porque el horario va muy bien las 60 horas que dice el reglamento. Quiere decir que Resistencia planteará, en caso que no se pueda jugar domingo, jugar sábado y no viernes, por el pedido que podría ser Olimpia. Así mismo, también tenemos que ver el Cerro cuando plantea jugar, y algunas veces no se puede jugar el mismo día Cerro y Olimpia. Sí. Uno de los dos tiene que jugar sí o sí sábado. El que más tiene que jugar sábado es Olimpia, después de un partido que jugó este fin de semana, ¿verdad? Ajá. La petición a la Olimpia, Resistencia tiene su postura, de salir a jugar el sábado. Mínimo sábado, pero... Esto decía Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Ionix. En Ionix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichugón Ram 2022 5K. Granja Avícola La Blanca S.A. por sus 55 años estará llevando a cabo la corrida Pichugón Ram 2022 el domingo 3 de abril desde las 7 horas en el Parque Guazú Metropolitano. El evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Maratón Club. Inscripciones abiertas en www.pmcpy.org. Pichugón Ram 2022. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Cibellala Casi, Arraídos de Maya Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ustedes saben quién se hace cargo de Olimpia, por ejemplo, para verificar presencia en el ET. ¿Sol de América que paga? Sí, el equipo local, el que organiza. El club, sí. el club que organiza el espectáculo paga. Así mismo. Pero Olimpia se fue en vuelo, volvió por tierra. Sí, allí tenemos que ver con el reglamento, si no hay un costo mínimo. Para saber, para poder entender, porque si recargaron más de 800 millones, sí. a Olimpia probablemente, a Sol local, como no ganó, no tiene que pagar el premio de victoria, porque eso es muy común en el fútbol paraguayo, se queda con más de $100.000. Sí, allí sería bueno hablar con Fabián Aranda también, ¿cuánto 3 de febrero? Si sí, podemos hablarle a Fabián Aranda también. ¿O tiene un monto fijo? Importante saber, la recaudación fue altísima. Sí, altísima. Si bien después
la jefatura de prensa de Sol de América sacó otro comunicado que esa no fue la recaudación, señor. ¿Y cuánto fue la Y recaudación? nos dieron a conocer al final que hubo bueno, un error, hubo un error y que se va a estar corrigiendo, pero después ya no dio a conocer Sol de América. ¿Y cómo hacemos para hablar con Sol, para informar correctamente? Yo tuiteé lo que me mandó Gerardo, que era oficial en el momento. Y media hora después cambió el jefe de no, prensa. a mí nadie me dijo nada de Media eso. hora después cambió el jefe de prensa que los números, puede que el monto sea eso, pero algo quedaba por informarse mejor allí, o era la cantidad de ingresantes o el ingreso final. Quedaron en informar y ya no se avisó. Bueno, y tenemos que ver eso. ¿Con quién podemos hablar? Está Fabián. ¿Cómo te va, Fabián? Hola Arturo, muy buen día para vos, para toda tu audiencia. Nos decía Oscar Acosta que fue muy bien recibido por todos ustedes. Sí, así mismo, y su señora también, Arturo. Sí, Menche estaba. Sí, Menche estaba. Sí, Arturo, Contanos, Fabián, ¿cuánto fue la recaudación en el este? Yo no manejo eso, Arturo, eso maneja solo América. Ocurre que dice acá en el diario. No vayan a tratarme así, Fabián. Yo no manejo eso, Arturo. Ocurre que primero se dio, y yo incluso retuiteé lo que se dio. Cuando la información no es correcta, lo que hacemos nosotros los periodistas, en mi caso, es ruborizarme. Porque si nosotros hacemos un informe sin mala intención, de que se da a conocer, y después nos estamos desinformando. Correcto. Arturo. Entonces Yo queremos contigo, saber la pero yo recaudación, legalmente cuánto... quiero que vos me comprendas a mí también. Yo te comprendo a vos, Fabián, y te pregunto, Fabián. Sí, Bueno. pero yo no sé, yo no manejo la recaudación, Arturo. Yo no, la gente de Sudamérica está acá con encabezado por el presidente Carlos Gianni y todo su equipo que estaban acá, ellos manejando Le voy a todo escribir eso. a Arturo. Carlos Gianni porque queremos informar correctamente, si no hay desinformación. Y uno queda mal parado, por lo menos en mi caso. ¿Por cuánto fue el arrendamiento? Y estábamos entre un monto muy bueno para el club, Arturo, que me voy a mantener en reserva en ese sentido. ¿Pero van por un porcentaje, Fabián, o es directamente un monto X o depende? Un monto específico, sin porcentaje, un monto específico. Un monto específico. Antes era con porcentaje, ¿verdad? Anteriormente sí, pero hubo un problema, Arturo, anteriores con un club que no voy a decir el nombre, verdad que nos fuimos por porcentaje y dieron muchas entradas ahí en la capital y vinieron como gentileza y lastimosamente nosotros no pudimos acceder al monto que nosotros queríamos, ¿verdad? Bueno, entonces quiere decir que a partir de ahí cambió todo. Se cambió todo ese esquema de cobrar el arrendamiento aquí en vuestro querido estadio, mi querido Arturo. Y estábamos esperando entonces, Fabián, agradeciendo la deferencia. Sí, Jorge. Sí, Fabián, ¿qué equipos ya solicitaron el arrendamiento a partir de aquí de forma oficial para lo que se vendrá, sea torneo local o sudamericana? Bueno, nosotros estábamos en conversación con el presidente de General Bernardino Caballero de Juan León Mallorquín, con el doctor Julio Aldama, que es una excelente persona, gran amigo. Y estábamos en conversación, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún problema, ¿verdad?, para hacer el arrendamiento al doctor, ¿verdad? Y el problema es el tema del campeonato de rally, que se tiene que desmarcar la cancha, ¿verdad?, para el partido de ese que competiciones le puso para el día domingo, creo que no me recuerdo la fecha, que no sé si es el día 10 de abril, y bueno, está ya a cargo de competiciones. Nosotros no tenemos ningún problema, ¿verdad? Vamos a hacer todos los trabajos pertinentes, ¿verdad? Está el canchero, el señor Chiola, más nuestro canchero, el señor Carlos Llama, para trabajar 24 horas, si es posible, para poner en condiciones la cancha, ¿verdad? Vos hablas, Fabián, de... General Caballero para la Copa Sudamericana, pero tienen que desmarcar la... Sí, yo entiendo, porque el pedido... No. Campeonato es te Copa dice... Sudamericana, es contra Cerro Porteño. Contra Cerro ya. ¿Y Sudamericano no hizo igualmente el pedido? ¿No hay una idea más adelante? No hay ningún pedido. Yo sí estoy hablando con el doctor Cáceres, que le mando un gran abrazo y un gran felicidades por el aniversario del Club Guaireña, ¿verdad? A través de este programa quiero felicitarle. Estamos hablando y tenemos una conversación hoy virtual a las 5 de la tarde con unos brasileros. Vamos a ver si coordinamos para hacer, si es posible, llegar a un acuerdo y hacer todos los cambios de las luces aquí que falta para poner las luces LED, ¿verdad?, para llegar a ese partido. ¿Qué costo en principio, o después depende de la reunión de hoy para saber el presupuesto? Tenemos un costo específico, pero estamos esperando de otra empresa también. Estamos pidiendo 2, 3 empresas el presupuesto para finiquitar eso, si es posible, esta tarde, noche ya,
con el doctor Cáceres. ¿Cuándo finaliza el sudamericano de rugby? Creo que el viernes 8. El Viernes 8. Y a partir de allí sí ya rápidamente el tema el 10 sería el partido, o sea, desmarcar todas las líneas. Sí, y eso ya va a quedar a cargo de competiciones, ¿verdad? Para habilitar ese partido si quiere jugar General Caballero contra Cerro Porteño aquí en el domingo, ¿verdad? El día 10 creo que. Y hay que ver, Fabián, porque se mezcla mucho la Copa con la programación Coopere en los partidos. Hay que ver cómo queda la agenda. Y eso también, Arturo, porque acordate que si nosotros cerramos hoy con el doctor Luis Cáceres, con Guaireña, ¿verdad? Ellos dentro de 3 semanas van a jugar con Internacional de Porto Alegre, creo que tiene marcado. O sea, para marcar creo que va a quedar dentro de 3 semanas, ¿verdad? Vos hablás Guaireña... Y tenemos 3 semanas de tiempo, ¿verdad? Está bien, vos hablás Fabián Guaireña Inter de Porto Alegre. Así mismo, Arturo. Y no va a decir nosotros por cuándo arrendamiento del estadio, no se puede saber, está secreto de Estado. No, nosotros estamos hablando con él para hacer primero todos los arreglos y después vamos a ver el arrendamiento, Arturo, porque acordate que se tiene que vender la entrada también allá en Porto Alegre, ¿verdad? Sí, tenés razón. ¿Qué de distancia hay de Ciudad del Este a Porto Alegre? O de Foz, si querés. Y creo que hay un camino, una ruta, Arturo, que hacen los amigos brasileros aquí que van por la Argentina, cruzan una balsa y llega a Porto Alegre, creo que en 4 a 5 horas más o menos. Ah, y ese sería el itinerario. Sería No, acá se está hablando con una agencia de turismo lado brasilero, ¿verdad? Se va a hablar con el presidente de la agencia de turismo lado brasilero, en Foz de Iguazú, perdón. Y ellos van a ver para traer vuelos charter. Y ya hay un ejemplo. No sé si ustedes se recuerdan Nacional Corintia, que se jugó acá una vez acá en el estadio. Sí. No me recuerdo si era Sudamericano Libertadores. Sí. Y ellos el mismo esquema quieren hacer con Inter de Porto Alegre, Arturo. Ah, perfecto. Todos los datos valoramos mucho, Fabián. Gracias, Fabián. Estamos en contacto. Gracias. Gracias, Arturo, y a las órdenes siempre, ¿eh? Gracias, Fabián Aranda, presidente del 3. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, decile que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slot del Sol Online y empezá a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slot del Sol Online, ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá. Siguiendo tus pasos en la caja, no te pierdas esta super promo. Exoneración de matrícula a todos los hijos, nietos y sobrinos de los afiliados en los meses de marzo y abril. Y atención a los afiliados proponentes, se sortearán 2 termos por cada sorteo. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señor Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, este miércoles 30 y jueves 31 llegan los descuentos reales a Farmacias Catedral. Hasta el 50% en cuidado de la salud, cuidado personal, perfumería, fragancias, vitaminas, suplementos y mucho más. Con todos los medios de pago y en todas nuestras sucursales. Haz tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, es superior la recaudación, es la primera informada. Ahí le envía Gerardo, jefe de prensa. 21.299 entradas, prácticamente 21.300. Y la recaudación, 863.050. Así es, dije bien, 50.000. 863.050.000, perdón. 863.50.000. 50.000. Vos eso resta y le queda $100 más o menos, $100.000. Lo que no sabemos cuánto se paga, cuánto tenés que pagar al Olimpia. Porque no hay, si vos elegís el CIDE, Olimpia paga diferencia. Sí. Si se fue en avión, Olimpia paga diferencia. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Aquí seguimos aguardando en el Centro de Alto Rendimiento del Pané. En un ratito llega Guillermo Barros Esqueloto acompañado por Ángel Romero. Aquí mirando permanentemente hacia la ventana de vidrio que da hacia zona de concentración. Hay una distancia importante, son más de 200 metros, pero por lo menos mirando los movimientos, a ver el instante exacto en el cual se van a acercar los protagonistas aquí hasta sala de prensa. Nosotros ya instalados con todos los colegas, se hizo la prueba de audio
como para no perder prácticamente tiempo porque no insistían con esta cuestión. El apuro, prácticamente contrarreloj, están en los últimos preparativos. Ya vemos el bus que va a llevar a la delegación a la distancia al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, porque ellos pasan la conferencia, almuerzan y a las 13 puntualmente están saliendo rumbo al aeropuerto. A las 3 de la tarde tienen marcado el horario de salida para el vuelo que trasladará a la delegación nacional rumbo a Lima para el último partido de eliminatorias. Yo creo que un ratito antes de las 12, me parece que minutos antes de las 12, aquí arrancará la rueda de prensa de Barros Esqueloto y Ángel Romero, Arturo, compañeros. Para sacarte el tema y ir un poquito del tema de reglamento, ¿recordás por allí cuánto en principio, ejemplo, ahora Sol de América fue local en el este, cuánto debería abonar a Olimpia? ¿No recordás si eso estaba estipulado en el reglamento, Víctor? Sí, está estipulado. Tengo que buscarlo apenas corte, pero sin mal no recuerdo 50 millones. Pero ahora mismo corto y me pongo en campaña y les envío en un par de minutos. Les envío el dato exacto porque está reglamentado eso para cada ciudad en realidad del país. Les envío por eso, para saber cuánto era el monto, yo sé que tenés. Gracias, sí, Víctor. Adiós. Ya volvemos con Víctor. El tema de la diferencia. Olimpia se fue por viaje aéreo y volvió por tierra. Contigo, Luis. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. La feria mensual de Tupí es única. Hasta el jueves vas a encontrar descuentos y precios que solo en Tupí podés conseguir. Te esperamos en Boyel, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y no te olvides que contamos con envío en todo el país. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021 607-151. Encontranos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. La recaudación en Ciudad del Este del partido el sábado alcanzó 863.050.000. Inicialmente se dio 862.810.000 fue el primer reporte. Y este es más. Y ahora pasó 863. Y más por estos pagantes también, 21.299. Inicialmente fue 21.199 ingresantes. Ahora te dije, 299. Ahí está, hacemos la corrección. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Bueno, ¿nos quedamos en dónde, niño? En el tema de la recaudación y lo que significa lo que mueve Ciudad del Este. A partir de aquí, el interés de General Caballero de jugar ante Cerro. Dicho sea de paso, mañana la Conmebol va a ir a Mallorquín para inspeccionar y ver si juega allí de local o no ante La Guaira. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya. Descarga la app, descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes sociales como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Y se suma la intermedia a la programación. Así mismo, el fin de semana arranca la intermedia con el partido. ¿Está la programación hecha? Sí, no, está la programación. Luqueño juega local ante River, que pidió la inspección de su estadio igualmente. Esta semana tiene que dar lo que hay a PF. Luqueño. O el tema de la tribuna sur que no está habilitada. El sector sur, así mismo. Busca la habilitación. Puso a punto su estadio. Y va a haber porcentaje para Honoren. ¿Sí? No, yo no le voy a pagar a ustedes por hacer porcentaje. Estamos todos locos. De toda la fecha de la intermedia. Sí. Ay, yo esto me está pagando ustedes y ustedes al acertijo. La puta, perdón. Contigo, Luis. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución con una Kenton. Tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustibles. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Bueno, vamos con la programación de la intermedia que arranca el viernes y nosotros en fútbol donde le damos Isabel Gustavito siempre. Amplio destaca la intermedia. ¿Estamos, niños? 2 partidos, señor, el día viernes. Santa Anif
Fernando de la Mora, en el JJ Vázquez, 16 horas es el primer partido de esta fecha 1 de la intermedia. Volver al cole es delicioso. Por tus compras o partidos, 100.000 guaraníes en útiles escolares en Casa Grutter. Te llevas de forma automática un vale de merienda en GrutMed. Promo válida hasta el 31 de marzo en el local Defensores Casa Grutter, donde piensan en vos. Ahí es. Luqueño River en el Feliciano Cáceres, 18:15 el viernes. Shell volvió a Luque con la nueva estación ubicada en Mariscal Estigarribia Benigno González. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Volví a cargar en Shell. Shell, volvimos, volvé. El sábado, Martín Ledesma Rubio Ñu, 10 de la mañana en el estadio de Martín Ledesma en el Enrique Soler. En Asismed contamos con el servicio de chequeo post-COVID en nuestro centro médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a tu atención personalizada en una sola mañana y en un solo lugar. Agendate al 658-3000. Seguinos en redes sociales @SismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Sismed toda la vida. Atirat 3 de febrero en el San Francisco de Asís, 10 de la mañana, Atirat 3 de febrero el sábado. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea de entrada de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Como la heladera Magna, lavarropa Cecilia, la cocina Dallas, electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Más de repaso de partidos, el día domingo hace su estreno Pastoreo ante Colegiales en el Estadio Carendí a las 10 de la mañana. Barta, la mejor batería de Europa, te alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Esta es tu oportunidad, se acabó la espera. Salen sí o sí el 2 Charger, $10,000 y 100 premios en efectivo, 2.850 millones en premios, una Odia 4.600 millones en el poderoso. Pedí CNT, Sheporemoy. Pastoreo Colegiales, 10 de la mañana, decíamos el domingo, 10 de la mañana en el Salvador Morga, Iteño Independiente de Campo Grande, intermedia. Personal, aumenta la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Y si no sos cliente personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000 guaraníes? Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Más de repaso de partidos, el día lunes. 2 de mayo, San Lorenzo, en el Río Parapití. 2 de mayo, San Lorenzo, a las 15. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil usar y seca en un minuto. École, Oicoite, pidieron la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Provent S.A. llamando al 0983 45 91 39 en la web provent.com.py. École. Trinidense, Guaraní de Trinidad, en el Martín Torres, 18:15 el lunes. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regalamor, regala Vemaiflores. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. Con las SUV, GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power. Contactanos al 671-447. Visitanos en Mariscal López, esquina Pequeceré, Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Desprendimiento de retina tuvo el Tata, por eso no estuvo ayer, sí. Porque Julio Juan me dijo que si quería ver el tema de Estados Unidos y de México, la CONCACAF, me prendía a las 19, arrancó. Sí. Y dice el relator, y nuestro deseo de una feliz recuperación para el Tata, desprendimiento de retina, sí. Dice al aire. El tema es muy sensible y muy delicado. Eso le impidió viajar. Y el médico de la selección mexicana, o su médico, si querés decir, pues, él tiene la libre elección de saber quién lo atiende, le recomendó que no viaje. Entonces el Tata Martino no condujo a México, que ganó 1-0, y que me hizo recordar a tu equipo y cómo se plantaban, no con la calidad de ustedes jugadores, Denis. Perfecto. Sí. Pero así juega México. ¿Cómo? Así juega México. México juega como jugaba acá o afuera. Jugó de visitante, no había público, porque el estadio en Honduras fue sancionado la Federación Hondureña por racismo. Entonces ahí no hubo estadio. En contrapartida, goleó Estados Unidos, hubo cántico y demás cosas. Vos veías una imagen y veías otra, no se compadecía de una a otra. De hecho, voy a terminar esta intermedia. Terminamos intermedia. La fisonomía de juego me hacía acordar mucho a ustedes, pero la diferencia está en la calidad del jugador. Toca un rival y marcan 3. Primero va uno, va otro y lo oficia, atosiga, no le deja mover. Como ese pase va a ser anunciado para atrás, 1 o 2 ya bajan. ¿Le di buena lectura? Sí, muy bueno. Te agradezco mucho. Entonces le di la lectura al partido de ayer y el rendimiento mexicano es muy inferior al Tata dirigiendo a la selección paraguaya. Borillo Gómez, el que dirige a Honduras. El que estuvo dirigiendo un mundial de Colombia después de Maturana. Perdón,
de Maturana. Sí, sí, sí. Sí, tuvo la tercera participación directa, eligió Bolillo Gómez, que después vos sabés por qué lo sacaron. ¿A Bolillo Gómez? Sí. No, señor. ¿Vos sabés eso? No, el por qué no. ¿Eh? No sé. Tu palo, ¿En serio? ¿Va a pasar algo? Y fíjate ahí, no, yo no voy a entrar en esa. Si querés, niño, vos que sos, ¿cómo le llamas eso que sigue? Stalkeador. Stalkeador, seguí porque lo sacaron a Bolillo. No tiene nada que ver en el orden futbolístico. No tiene nada que ver. Pero lo de ayer, lo del Tata Martino, y quiero que no sé si la gente quiera compartir conmigo, tenía mucha similitud del cronograma en campo, Perfecto. pero con diferencia de jugadores. Entonces le cuesta. El mismo formato tiene Tata Martino. Guairá Piso para su piso cerámico, porcelanato, juegos de baño, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, La Realtad, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. ¿Qué mirá, niño? Y encontré aquí. ¿Y para qué querés pasar? No, mejor una agresión que no debió ser a una mujer. Y Un decís escándalo. todo, la puta. Le estoy diciendo que no pase, El pasa. escándalo se originó por una agresión a una mujer que protagonizó en ese momento el técnico Hernán Darío Bolillo Gómez, 2011. Y ahí lo sacaron de la Federación Colombiana. Sí. Y incluso fue candidato al técnico de acá. Tipo, ¿vos lo llegaste a conocer? Personalmente no, pero sí. Yo sí, un tipo, a nivel periodístico, un tipo muy abierto, sin ningún problema. Víctor Villar habla contigo. Gracias, Arturo. Insistimos que en un ratito arranca la conferencia de prensa de Barros Esqueloto junto a Ángel Romero. Tenemos detalles de lo que sucedió en la práctica esta mañana. Una duda en la que se plantea antes de viajar rumbo a Perú, porque en ese puesto el de volante por izquierda probó dos alternativas durante el ensayo táctico. Óscar Romero o Jesús Medina es la duda que tiene la selección paraguaya para medir al equipo incaico. Después en el resto me parece que hay más claridad en cuanto a las posiciones, porque según la información que nos llegó hace un ratito, no modificó en esos lugares. Anthony Silva en el arco, línea de 4 en el fondo, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Omar Alderete como segundo central y Junior Alonso como lateral izquierdo. 3 en el medio, en principio, Richard Sánchez, Andrés Cubas y Richard Ortiz. Arriba, extremo a la derecha Enciso, extremo a la izquierda Óscar Romero o Jesús Medina, y de 9 Ángel Romero. Para el aspecto táctico, yo no descarto que pase algo que sucedió el otro día en Ciudad del Este, porque en gran parte del partido, de hecho, Paraguay terminó jugando 4-4-1-1. Así que si opta Barros Esqueloto por tener este esquema táctico mañana en Perú, el medio se acomodaría así: Richard Sánchez volante a la derecha, por izquierda el que sea elegido entre Romero y Medina, y el doble 6 entre Cubas y Richard Ortiz. Pero esa es una cuestión que seguramente ya mañana, una vez que estén los equipos sobre la cancha, vamos a determinar. Repito entonces, para ordenar la idea: una sola duda, de acuerdo al entrenamiento de esta mañana, Óscar Romero o Jesús Medina. El resto está prácticamente definido. Las novedades son Alonso, que reemplaza a Gómez, Alderete reemplaza a Gómez, Alonso a Blas Riveros. Después, el que sea elegido entre Óscar Romero o Jesús Medina reemplaza al Mirón, y Ángel Romero sustituyendo a Robert Morales, que está lesionado. La más probable formación paraguaya para medir mañana a Perú. Bueno, el equipo que va a poner en Twitter de fútbol a lo grande para el niño. Me pasó de largo, Víctor. Sí, despacito, en cámara lenta, porque está lento el niño, muy lunes. Pero vos estás también, hoy no es tu día. Anthony en el largo, después Robert Rojas. Te digo yo, Robert Rojas, Balbuena, Alderete, Alonso. ¿Está bien allí o me perdí alguno? Así mismo, vamos bien. ¿El medio? Línea de 4, así se completa. Medio acomodamos así inicialmente: Sánchez, Cubas y Richard Ortiz. Está bien. ¿Y la duda? Y podemos poner como extremo a la izquierda, podemos completar de esa manera, o bueno, completan como 4-4-2, entonces mejor. La duda es Óscar Romero o Jesús Medina. Ahí está. Y arriba, Enciso con Ángel. Y arriba, Enciso y Ángel Romero. Así Muy mismo, bien, ya así para volvemos hacer más contigo, ordenado, Víctor. exactamente. La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo, mayor tiempo de espera, mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA.
La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines de Terá con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. El otoño llega cargado de ofertas a Electroban. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos a precios irrepetibles y accesibles para cualquier bolsillo. Podrás financiar tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Vos ya pusiste el equipo? Estoy en la mitad, me quedé en Richard Ortiz. Estoy subiendo aquí. Richard Sánchez, Andrés Cubas, Richard Ortiz, Jesús Medina o Oscar Romero. Yo le pongo a Oscar, ¿y vos? Quiero probar a Jesús Medina. Está muy bien, ¿y vos? Yo quiero Oscar. Yo quiero Oscar Romero. No, porque viene jugando y conoce. Lo de Jesús Medina para nada descartable para futuro, cuando tenga más partidos, ¿verdad? Sí, normalmente le sigo la MLS y no me rompen los ojos. Juega bien, cumple, pero no... Ocurre que Denis Canizas ya quiere el cambio. Quiero algo más. O ya quiere el cambio. Hay que darle oportunidad. Nunca tuvo oportunidad. Pero es cierto, el tema, claro, una cosa es lo que uno ve. ve. Se puede con él, pues no ve que ya quiere el cambio. Claro. ¿Y qué es lo que le va a decir? ¿Cómo se comporta? Y a ver si juega bien o no. Pero si que juega bien, le damos niño lo que te oportunidad, dice. ¿no? Vos no le podés decir, niño. Sí, hace buenos partidos, pero hay que verlo algo más, ¿cierto? Ahora ya dio el paso a la otra liga, ya no está en la MLS, pero lo que era MLS Pero hay era que lo verle que más... cómo juega en la selección, niño. Claro, totalmente. Y ahora ya estuvo, la primera opción de lo que nombró es primero Jesús Medina, después Oscar Romero. Claro. O sea, que primero ¿Ya le conocemos a Oscar Romero? Dice, no puedo leer, porque vos sos representante de Gustavito, ¿no? Sí, para el PEN, sí. Sí, para el pendrive, sí. Para Pendrive. Pendrive. Arturo Purete, el equipo de Gustavito, Santi DJ, estuvo en el cumpleaños de mi sobrina, a Jorge Niño no le avisamos, contratación a última hora los vendedores. Ese fue aparte ya. Sí, por eso no vender. Ese vos no has visto un mango. Del PEN sí me deja un porcentaje, pero el otro no ha visto un mango, no. bueno, listo. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellala, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Yo no le voy a enseñar a Denis fútbol, no voy a ser un atrevido. Tiene 4 mundiales encima, rico historial, con Olimpia, con Nacional, bicampeón, ¿verdad? Sí, señor. No te voy a enseñar. Pero ¿qué ocurre, Denis Canizas? Sí. Es difícil, no te quiero enseñar fútbol. No, enseñame. No, Capaz te voy a enseñar tacto, que no es fútbol. Bueno, a ver. Ángel y Oscar jugaron varias veces juntos. Sí. Esta selección no tiene, y esto estaba diciendo Víctor, tiempo de práctica. Si vos lo pones Ángel y Oscar, se van a entender más. No solo porque son mellizos, porque ya jugaron juntos. Sí. Y Jesús Medina con Ángel no es lo mismo Ángel con Oscar. La puta, ¿cómo ¿Y cómo vamos a ver eso? Y porque no hay tiempo en la práctica, a eso voy. Pero acaba de hoy en decir día, Víctor que no ya hay. sé. ¿Y qué es un seleccionador? Vos, y no tiene tiempo. Sí. Si vos me decís Jesús Medina, que yo no discuto su calidad de jugador, se va a exponer menos lo que te quiero decir. Salvo que piense como vos, Barro Esqueloto, que está en la etapa revolucionaria del fútbol, porque Barro Esqueloto piensa como vos, yo no digo que no, y que diga, ya lo quiero ver a Jesús Medina. Totalmente. Este partido va a servir para probar jugadores y los amistosos que se vienen también. No importa el resultado. Total, si perdés contra Perú no te vas a ir al descenso. No hay descenso para la selección. Entonces, comparto con Denis, hay que probar, y con el criterio de Jorge, últimamente, Oscar Romero, dice el compañero virtual, arquitecto Lagoto. Arquitecto Lagoto. Pero ese es el arquitecto Lagoto que quiere integrar la mesa. Y claro, con la camiseta de Libertad, porque juega en Libertad, así es fácil. Por Jesús. Y él es liberteño, Claro. Jesús Medina pasó por Libertad, entonces Claro, si opina con no, camiseta... Claro. Entonces... Estamos hablando de la selección. Sí, bueno, y Víctor Dragoto Villalba. metió camiseta ahí. Gracias, Arturo. Arranca la conferencia de prensa. Guillermo Barros Esqueloto, Ángel Romero, entrenador y jugador de la Albirroja respectivamente. Ángel Romero. Pasamos a la ronda de preguntas. Guillermo Barros Esqueloto y el futbolista albirrojo Ángel Romero. Pasamos a la ronda de preguntas. Víctor Villalba, Radio Monumental. ¿Qué tal? Buen día para todos. Guillermo, 2 consultas. Primero sobre el equipo, si nos puede dar algún detalle de quiénes podrían ser los reemplazantes de los suspendidos.
Y lo segundo, sacándole del partido de mañana, como en Argentina se habla mucho de la nacionalización de Sandes y Molinas. Quería saber qué información tiene al respecto, si ellos ya forman parte a partir de ahora de los jugadores que van a ser considerados en la selección o qué es lo último que charló con ellos. Bueno, con respecto al equipo, tenemos algunos cambios obligados por expulsión, por suspensión, y hasta mañana tenemos tiempo de definirlo. Más allá de la práctica de hoy y de ayer, tuvo que ver con el equipo que va a jugar. Lo vamos a ir definiendo a medida que se acerque el partido, sobre el día del partido. Con respecto a la situación de Molinas y Sandes, yo solamente puedo pensar en los jugadores que son paraguayos. Hoy ellos no tienen la nacionalidad, así que no puedo pensar en ellos. Y la consulta para Ángel Romero. Ángel, contanos la sensación después de ganar el otro día, de terminar por lo menos de local con una sonrisa, y cómo te sentiste dentro de la estructura del equipo. Te tocó entrar por una situación accidental, pero dentro del desarrollo del partido, ¿cómo te fuiste sintiendo? Sí, la sensación la verdad que fue muy buena. Ganar el último partido de local, pero bueno, hay que seguir, tratar de poder terminar bien el certamen, y bueno, me sentí bien, bastante bien. Si bien fue un accidente lo que le pasó al compañero, me tocó entrar y bueno, trato de aprovechar el momento que me da el entrenador, y también quiero mandarle a Robert la fuerza que está necesitando ahora, porque es un momento difícil, y bueno, yo sé que, y también lo hablamos con él, que lo va a superar, y también estamos acá para apoyarlo. Pedro Torres, de Tigo Sports. Guillermo, en primer lugar, buen día Ángel, buen día para todos. Mirando más adelante, después de este partido, los amistosos, básicamente conocemos selecciones mundialistas de Sudamérica, de muchas partes del mundo. Mañana se define el repechaje. ¿Es la idea de Paraguay jugar directamente contra equipos que jueguen la Copa del Mundo, tratar de buscar ese nivel de competencia en los amistosos, o quizá qué es lo que se mira en cuanto a probar internamente primero y después fijarse en quién es el rival? Obviamente que cuanto mejor rivales podamos encontrar en nuestro camino, va a ser mejor, porque es la forma que nosotros podemos equilibrar con los mejores. Obviamente que tenemos que ir construyendo el equipo de a poco. El otro día fue un paso importante de confianza, porque más allá de los cambios o de la construcción que uno debe hacer, se tiene que sentir apoyado con los resultados, y ganarle a Ecuador, que es un equipo que estaba entrando al Mundial en ese mismo partido, es importante. Es darnos cuenta que estamos a la altura de los demás, que es cuestión de trabajo y tiempo poder equilibrar un equipo y que se sostenga a través de los años ese equipo. Gracias Guillermo, la consulta para Ángel. Muchos hemos hablado, hasta me hago parte, de que en algún momento queremos visualizar un recambio hasta general, si se quiere, en la selección. Te toca ser parte de una generación que lastimosamente no pudo llegar hasta aquí al Mundial. Me parece, al igual que otros compañeros, estás en edad de poder afrontar otro proceso mundialista más adelante. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cómo vos te sentís al respecto? Porque ha pasado eso y hoy nuevamente hay que hacer un borrón, cuenta nueva y mirar para adelante ya buscando el Mundial que se viene, ¿no es? Sí, yo creo que más bien es tratar de poder integrarle a los compañeros que están llegando ahora a la selección, a los más jóvenes. Será importante integrarlo, son muy buenos jugadores, pero hay que llevarlo despacio, y nosotros lo que veníamos hace tiempo acá en la selección, tratar de, como dije, de ayudarlo, de apoyarlo, de hacerle sentir lo que es estar en una selección. Y claro, uno trata de cuando le toque ser llamado, tratar de poder ayudar. Hoy me toca estar acá adentro y bueno, trataré de poder ayudar como también mis compañeros, y más bien eso, de poder tratar de que ellos se integren lo más rápido posible y puedan ser parte ya de la selección. Álvaro Aponte, Universo 970 y Canal Gen. Guillermo, buenos días. La dupla Andrés Cubas, Richard Ortiz funcionó también, que podrían arrancar nuevamente mañana. Y lo de Robert Rojas, hablábamos con el médico Ifrán la semana pasada y decía que había salido por estar tocado por el tobillo. ¿Él está recuperado para mañana? Sí, Robert Rojas está recuperado, está disponible.
y Andrés Cubas y Richard Ortiz se entendieron muy bien. Creo que el medio campo anduvo muy bien entre todos. Almirón levantó el nivel, Richard Sánchez también jugó bien. Yo lo vi muy bien al medio campo y puede ser que jueguen juntos nuevamente, porque la verdad nos quedamos muy conformes. Ángel, buen día, vos sos uno de los experimentados en esta nueva selección. ¿Cómo ves a los chicos? Julio Enciso ya viene formando parte del proceso, están Marcos Gómez, Luis Zárate, Robert Morales, el arquero González. ¿Cómo ves a los chicos? Muy bien, la verdad muy bien, son, como dije, muy buenos jugadores, chicos que escuchan, que tratan de aprender y bueno, eso hace que nosotros los más grandes es bueno de poder darles consejos, de poder ayudarlo y llevarlo despacio. A Robert, a Julio le está tocando jugar y bueno, tratar de apoyarlo, de darle esa motivación que necesita, de poder estar acá en la selección. Pero como dije, ir despacio, tratar de que ellos se sientan cómodos, y uno cuando viene a la selección trata de, obviamente, de dar lo mejor, de dar ese plus que necesita para poder sentirse importante dentro de lo que es la selección. Y como dije, lo estamos llevando bien, despacio, y tratar de que ellos se integren lo más rápido posible. Johnny González, Radio ABC Cardinal. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. En algún momento en este corto proceso o al frente de la selección nacional, ¿le tocó hablar con alguien de futbolista paraguayo en este caso que se haya negado a venir? Porque se habla en su momento con otro cuerpo técnico que muchos decían, prefiero quedarme en mi club, jugar y en otro momento ver la situación. ¿Con usted pasó algo similar o no en este corto proceso? Mirá, conmigo no habló nadie personalmente. Yo he tenido la libertad, de todo punto de vista, de la más amplia, de lo que significa la palabra libertad, de elegir a los jugadores que yo creo que están acá en la selección por compromiso, por convicción, por nivel, y están acá. Y si alguna vez creo que hay que cambiar a algún jugador, como lo hemos hecho de partido a partido, lo voy a hacer. Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves a Oscar jugando en el equipo titular? Es uno de los candidatos para arrancar ante el equipo peruano. Bien, la verdad muy bien. Su ida a Boca le hizo bastante bien, se siente confiado, motivado y obviamente que si le toca jugar va a aprovechar, va a tratar de hacer lo mejor para el equipo. Daniel Troche, Radio Primero de Marzo. Guillermo, ¿qué tal? Buen día. Ángel, buen día. Guillermo, hablando un poquito del partido de mañana, hablaba usted que el mediocampo rindió excelentemente, a nosotros también nos parece eso, pero tendrá que hacer un cambio obligado en ese sector. Y bueno, tenemos como información de que Jesús y Oscar son candidatos a cubrir esa posición. ¿Qué ganaría con Jesús y qué ganaría con Oscar en el equipo, por ejemplo? En el caso de la inclusión de uno de los dos, evidentemente tendrá que tomar la decisión, bien lo está diciendo, el día de mañana lo va a anunciar, pero ¿qué ganaría con uno y otro jugador? Creo que los dos son jugadores talentosos, de calidad, de ida y vuelta, que pueden darle muchísimas cosas al mediocampo nuestro. Quizá con Oscar tenga un poco más de experiencia y más de tranquilidad a la hora de jugar un partido tan importante. Con Jesús quizá tenga un poco el atrevimiento de los más jóvenes. Así que de los dos lados puedo sacar cosas, lo vamos a definir mañana, pero creo que ambos jugadores pueden estar a la altura de hacer un buen partido en Perú. Gracias, profe Ángel. Jugamos un partido casi excelente en cuanto a rendimiento el partido pasado, sacando el resultado incluso de los 3 goles, la victoria aquí en nuestra casa, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo también. ¿Pensás la presión que no tuvimos pesó a la hora de poder desplegar eso? Y si fue así, si te parece que fue así, ¿cómo corregir eso a la hora de un nuevo comienzo en eliminatorias, que otra vez tendremos esa, no sé, mal llamada presión de tener que clasificar a un mundial? ¿Te parece fue así, Ángel, o no? No, yo creo más bien fue porque uno trata de
de dar lo mejor, de lavarnos la cara de la eliminatoria que hicimos, tratar de mostrar otra cara, eso es lo que queríamos demostrar en ese último partido de local, y gracias a Dios lo hicimos muy bien, entendimos lo que quería el entrenador y lo aplicamos dentro de la cancha y salió bastante bien, así que contento por el rendimiento de los compañeros. Hicimos un gran partido ante una selección muy fuerte que va al Mundial, y eso nos dio la motivación de vuelta de poder saber que estamos capacitados de poder pelearle a cualquiera. Últimas dos consultas, Kevin Ledesma, Radio 1. Bueno, buenos días a todos, estamos en Director para Deportes 1. Profe, ¿cómo ves el final de estas eliminatorias siendo su selección, la selección paraguaya, juez, atendiendo a todo lo que se va a jugar mañana entre las 7:30 de la tarde y las 9:30 de la noche aquí? Porque hay varias selecciones que estarán buscando ese quinto cupo al repechaje, y siendo ustedes jueces, ¿cómo lo ve usted? No, creo que es una nueva oportunidad que tenemos para demostrar dónde estamos parados. Creo que el otro día con Ecuador, que era un equipo que tenía muchísimas chances, aún perdiendo, de ir al Mundial, hicimos un muy buen partido, corregimos un montón de cosas con respecto a los 4 partidos anteriores y empezamos a construir algo para ilusionarnos de a poco. Este es un partido y un escenario igual, una selección que quiere, que si gana va al Mundial o va a jugar la posibilidad del repechaje, que está toda la expectativa puesta en este partido, y según este resultado tendrán oportunidades otras selecciones, entonces es un escenario que nos encanta estar. Creo que vamos a jugar con una honestidad y con una responsabilidad y un profesionalismo máximo de tratar de ganar, que para eso jugamos y por eso nos gusta tanto el fútbol, y trataremos de hacer un buen partido con Perú, cada uno con sus intenciones y con sus ganas y sus posibilidades. Ángel, muchísimas gracias. Bueno. Ángel, buen día. Te tengo 2 consultas. La primera, ¿cómo se sienten ustedes, vos y tu hermano Oscar, ahora jugando en la selección, pero ya teniendo ese rodaje del día a día en los clubes, vos en Cruz Azul, Oscar en Boca, los dos teniendo alto nivel de juego? Y lo otro, hablaron entre ustedes, hablo de los futbolistas, sobre el momento por el que se llegó a esto, por el momento en que otra vez no se pudo llegar a un mundial con futbolistas a un alto nivel y siendo grandes, siendo figuras capitales cada uno en sus clubes. Bueno, con respecto a la primera pregunta, obviamente que estamos muy bien, contentos de poder ya estar en un club, era lo que por ahí estábamos buscando, y Oscar en un gran club, yo también en México, y tratamos ahora de poder hacer bien las cosas para ser llamado a la selección. Así que yo adaptándome a lo que es la Liga Mexicana, trato de aprovechar los minutos que me toca, y creo que Oscar está haciendo la misma cosa en Argentina, así que muy contento en ese aspecto. Y en cuanto a lo otro, siempre entre nosotros hablamos y queremos mejorar, queremos siempre dar lo mejor para la selección. Somos conscientes que ya pasaron 2 mundiales que no fuimos, pero hoy tenemos una nueva ilusión, un nuevo proyecto con un buen entrenador, y tratamos de que esto cambie de una vez por todas. Ahora los jóvenes que se están integrando, tratar de ayudarle e integrar lo más rápido posible para que puedan ayudarnos a lo largo de este proceso y este proyecto se viene. Agradecemos al profesor Guillermo Barros Esqueloto y al futbolista albirrojo Ángel Romero. Así termina la conferencia de prensa de la selección paraguaya. Se cortó con Víctor Villalba. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapotenes, Paracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL.
Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomar y Sura de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Subimos el equipo y veo cómo los colombianos, nuestros héroes, Colombia los ama, dice un seguidor tuitero. Y ayer vi que llenaron también la página de Paraguay los mensajes de los colombianos. Una foto del entrenamiento de Paraguay y sí, ahora subimos el equipo y los colombianos empezaron a dejar su mensaje allí. Pero o sea que se van a desmayar todo, emoción si empata Paraguay, Perú, que no dice que Paraguay ya ganar, ¿verdad? Y gana Colombia el Mundial. Es decir, va al repechaje, no al Mundial todavía. Víctor. Gracias, Arturo. Para cerrar aquí, haciendo el resumen de lo más importante de las palabras de Guillermo Barros Esqueloto y Ángel Romero. Guillermo hablaba de intentar repetir lo bueno que se hizo ante Ecuador el día de mañana ante Perú. Ellos van a ir con la responsabilidad de ganar y saliendo a jugar con honestidad, decía en la última frase Guillermo Barros Esqueloto. La comparación entre las posibilidades, porque insisto con esto, la única duda es Oscar Romero o Jesús Medina, según la práctica de esta mañana, decía que Oscar le da un poco más de experiencia por la cantidad de partidos acumulados con la selección con respecto a Medina, pero Medina le parece una opción interesante por la juventud y lo que puede aportar desde ese lado, el atrevimiento de la juventud, decía en referencia a Jesús Medina. Después no quiso dar mayores detalles, dijo que se va a tomar el tiempo, que hay un día completo para pensar y definir bien los cambios que se vienen para el partido de mañana. En otro orden de cosas, eludió la pregunta sobre Sandes y Aaron Molina, los jugadores de Boca que de acuerdo a lo que surgía la información en Argentina y hablábamos con los propios protagonistas con el entorno del jugador Aaron Molinas, se sabe que él habló con ellos, principalmente con Molinas, el último en surgir como información, como para testear su intención de jugar o no aquí en la selección paraguaya. Eludió la pregunta porque dijo: yo no puedo hablar de jugadores que no sean paraguayos en este momento, dando a entender que todavía no completaron el proceso de nacionalización, por eso prefirió no dar alguna respuesta concreta sobre esa situación. Y sobre Ángel, lo más importante me parece el hecho de que se sienten bien ahora que tienen club. Ángel, Oscar, jugando en alto nivel, decía él, en un club importante como Cruz Azul, en otro club importante como Boca, ambos al servicio de la selección para trasladar todo eso tan bueno, pensando en el partido de mañana. Repaso entonces el equipo, Arturo, compañeros, y lo paramos 4-4-1-1. En el arco, Anthony Silva, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Junior Alonso, los cuatro del fondo. Volante a la derecha, Richard Sánchez, Andrés Cubas, Richard Ortiz, el doble 6. Por izquierda la duda, Oscar Romero, Jesús Medina, media punta Julio Enciso y como delantero, Ángel Romero, la más probable formación paraguaya para visitar mañana a Perú. Muy bien, enseguida con Pancho, porque Víctor está fuera, porque estuvo en la cobertura, y Fabián está fuera porque no está. Y antes, agradecer a Víctor, nos pasaba el reglamento, 50 millones es lo que tiene que abonar el club que lleva de local su partido. Olimpia pagó 50. 50, o sea, solo Olimpia. Pedro Juan es 60. ¿Y Guaireña? Guaireña o Santaní 30. Cuando vayan a Juan León Mallorquín va a ser 50. Allí es diferente porque es local mallorquín. No, cuando alguien... tener razón. Allí cambia, Víctor, ¿verdad? No, si alguien quiere llevar a Mallorquín y no Ciudad claro, del Este. Si es un tercero, sí. ¿Un tercero hablo? ¿Un tercero? Un tercero. ¿Un tercero? Sí. ¿Tercero? Víctor, creo que estaba allí, ¿verdad, Víctor? Sí, no, así como ustedes dicen, si es que un equipo de aquí, de Asunción, quiere llevar a Guaireña, al estadio Guaireña o Mallorquín, tiene que pagar, pero al ser locales de esos equipos no les corresponde ese pago. Y 50 millones Ciudad del Este y sube para Pedro Juan. En caso de que un equipo quiera llevar a Pedro Juan, son 60 millones los que debe abonar al club, que tiene que ir hasta ese lugar. Que es una opción muy válida, nos escuchan bastante allí Radio América, los hinchas de Olimpia, de Cerro están pidiendo también a ver si algún equipo se acuerda de Pedro Juan. Pedro Juan es 60, pero igual te queda llenando el estadio, la lluvia torrencial. Eso, y la niebla y compañía. Ya la pasó. neblina, sí, ya pasó. Pero es más seguro para ir de Man Ciudad del Este. Sí, señor. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece.
Mili Empeño. Venta y arreglos de joyas oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic Ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic Ungüento alivia y mejora, es un producto de Laboratorios Indufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic Ungüento todos los Super 6 y Super Stock. En Bristol aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares. No esperes más. Esta promoción es en todas las marcas y modelos por tiempo limitado. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000 llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Puede llamar Rodrigo al doctor Rubén Basto que tiene Rodrigo? No está el embajador colombiano, Gerardo. ¿Y cuál es? ¿Rubén Basto o el embajador colombiano? Con el nombre del embajador. Queremos hablar que siente el embajador colombiano en esto. Porque mucho en un ratito con Fernando Sierra. ¿Está? ¿O tenemos que esperar? ¿Qué te digo? Estamos con él. Vamos contigo y después, ¿qué siente el embajador en nuestro país? Y le va a leer el niño esto que está teniendo gran repercusión de Colombia, como se espera. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día Punto Farma. Hoy y mañana aprovecha estas super ofertas de perfumería, cosméticos y dermocosméticos, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 424 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. No, agradecemos la deferencia al embajador colombiano en nuestro país, don Fernando Sierra. Don Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes. Don Arturo, gusto saludarlos a todos, a su amable audiencia. Don Fernando, tuiteamos, voy a hacer la reflexión bien fácil, la conformación de Paraguay, y en Colombia hubo una respuesta como te queremos Paraguay, te amamos Paraguay. Lo que siente, perdón, Colombia los ama. Colombia los ama porque están sujetos al rendimiento paraguayo y al resultado para una probable, no digo que sea, clasificación colombiana al repechaje, don Fernando. Sí, la verdad es que la historia nuevamente nos une ahora en el campo deportivo, en el campo militar, en el campo diplomático, en el campo de la cooperación bilateral, en la comercial. Hemos sido países hermanos a través de toda esta historia y hoy la verdad dependemos de una excelente participación de Paraguay frente a su similar del Perú, y en donde pues tenemos esperanzas de que nuestros amigos hermanos del Paraguay nos echen una mano mañana en el campo deportivo. Don Fernando, usted, perdón por el término, le hago con mucho respeto, capaz no sé, se va al aeropuerto a despedirse de la selección. Usted tiene ganas de ser más paraguayo que nunca, don Fernando, futbolísticamente hablando. Pero claro que sí, ni más faltaba. Vamos a tratar de colaborar y de ser esos articuladores y bueno, con todo gusto lo haríamos. Es decir, ir al aeropuerto, despedirse de los muchachos, el técnico, así don Fernando. Y le voy a cambiar más, hipotético caso, que no consiga ganar Perú a Paraguay, empate, le sirva a Colombia, en caso que Colombia gane, ¿usted dispuesto en la sede de la embajada condecorar a los nuestros? Pero por supuesto lo haremos con todo el cariño, con todo el afecto. Es más, me comprometo a invitarlos a un asado a ellos. El embajador de Colombia, Fernando Sierra, si Paraguay le hace partido, porque empate le alcanza a Colombia y Colombia gana su partido, dice, bueno, yo los invito a un asado, que disfruten, que invita a la embajada colombiana. Pero por supuesto, lo hacemos con todo el cariño y sabemos que van a dar lo mejor de sí, que la garra guaraní se va a ver en el partido y bueno, nosotros tendremos que hacer lo propio contra Venezuela, porque usted sabe que en el fútbol nada está escrito. Así es, don Fernando, ¿y cómo siente esto de las clasificatorias? Es hombre de fútbol, le gusta el fútbol, sabe que juega la patria en un mundial. Sí, la verdad aquí cuando se está fuera del país hemos
esa ausencia de patria nos hace más cercanos y el fútbol, que eso es ese idioma universal que une países y que a veces los divide de forma deportiva, pues lo hacemos y lo vivimos acá. Este es que es un país maravillosamente excepcional, es un país futbolero y es un país que vive de igual forma, lamentablemente, pues con Paraguay aplazando nuevamente una nueva visita orbital. Entonces, pues bueno, pero ahora estamos en esto y vamos a ver cómo nos va y ojalá podamos repetir esta llamada el día miércoles con gran satisfacción. Usted dice, don Fernando, si Colombia clasifica el repechaje le llamamos, o si no, no hace falta, ¿verdad, don Fernando? No, pues porque vamos a estar de duelo, entonces pues nada, pues igual aquí estamos, somos las personas que somos esos vehículos para juntar pueblos y pues creo que todos los caminos están tendidos desde hace mucho tiempo entre Colombia y Paraguay. Sus dos presidentes son más que amigos, son colegas, son casi que hermanos, entonces eso es una muy buena señal. Esperemos pues que la selección paraguaya haga lo propio y bueno, ¿a qué horas viaja la selección? Ahora a las 3 de la tarde. Usted pregunta, porque si es por usted, don Fernando, se va al aeropuerto, lleva la embajada con la bandera paraguaya, lleva la colombiana, va a Vallenato y hace una fiesta antes de la salida. Lástima que estamos muy encima, pero hasta la bandera sí se la podemos llevar. Don Fernando, ¿en qué ciudad nació en Colombia? ¿Qué hermoso país tienen ustedes? No, es un país que los acoge a ustedes. Hemos hecho muchas cosas aquí para acercarnos estos dos países. Nuestra aerolínea insignia Bianca ya tiene vuelos directos a Cartagena directamente, tiene vuelos a San Andrés para que hagan el turismo aquí los paraguayos. Va mucha gente a pasar sus vacaciones y ustedes saben que tanto ustedes como nosotros, con solo presentar la cédula, pueden viajar a nuestro país. Sí, señor. ¿De qué ciudad es don Fernando Sierra? Bogotano, un clima capital. Totalmente distinto a las otras ciudades, ¿verdad? Así es. Sí, claro, es un clima muy frío, la verdad. Temperaturas entre los 8 y 12, 14 grados más o menos. Sí, con una temperatura, quienes hablan tienen experiencia futbolera, soy como periodista, conocemos varias ciudades de Colombia, una distinta a la otra. Hoy la capital del fútbol está en Barranquilla, donde es la sede principal incluso de la federación. Y siempre me preocupó y después consulté, ¿por qué Santa Marta tiene tren, don Fernando Sierra, y no tiene tranvía? Esa es una vieja canción de mucho tiempo, en donde efectivamente dice que Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía. Es una canción si mal no estoy, si la memoria no me falla, es del maestro José Barros y que habla pues de las viejas rutas de trenes que había en Colombia. Pero que ya están extintas todas. No, perdón, queda una sí, muy grande, ¿y el que tren, va por la sabana. Tiene tren pero no tiene tranvía, el tren pasaba a la siesta. Correcto, sí señor. Qué bueno que conoce toda la historia, hombre. Pero en una conferencia de prensa, estaba hablando creo que el técnico de Colombia, Maturana, y el colega que estaba mirando, le dije, ya que estamos, le dije a un colega, fuera de la ¿me puede decir por qué Santa Marta tiene tren y no tiene tranvía? Un segundo, embajador. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. ¿Sabe quién canta esto, don Fernando? Hernán Rojas. Esa no la identifico. Hernán Rojas con lo guaguancó. Hernán Rojas después se radicó en la Argentina, el cantante. Bueno. Hernán Rojas es el cantante, embajador. Sí. Y le llaman la bahía más linda de América, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno, me hace usted recordar muchas cosas de Colombia aquí. Hermoso país. Hermoso, don Fernando, y para concluir, la pollera colora es el himno, fuera del himno colombiano, que lo representa. Nosotros recuerdos de Pacaraí y ustedes este tema. Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña, y al son
sonar de la caña va brindando sus amores. Y el mismo autor, volviendo anterior, tiene 3 Santa Marta, el que hizo La Piragua, don Fernando. La piragua de Guillermo Cubillo se llamaba, Sí. eso completa. Sí, señor. Y la pollera colorada es un himno de nuestro folclore que es muy rico en ritmos, en regiones y pues bueno, ahí está. No, pues me hace usted acordar de muchas cosas acá, hombre. La Piragua, don Fernando. Disfrutemos la música colombiana. Tachonando la de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Don Fernando, aparece la pollera colorada, que es el símbolo musical de usted, y aparece una pollera blanca. ¿Qué reacción tiene cuando quisieron imponer la pollera blanca, peleándole internamente a la colorada? Sí, señor, eso es una historia de su tiempo, pero bueno, eso ya es muy multifacético y los colores hacen parte de los colores vivos de los carros, de las chivas, de toda la artesanía nuestra es muy colorida, entonces pues son todos los colores, hay muchos sabores, colores, sí, señor, dialectos. Pero una la idiosincrasia pollera muy blanca no puede ganarle a la pollera colorada. Yo dije, ¿quién fue el atrevido, don Fernando, de desafiar a la pollera colorada? Usted habrá pensado igual. No, claro, esas son cuestiones de que en su tiempo se dieron, pero bueno, hacen parte de la cultura. Don Fernando, no le robamos más tiempo, sepa aceptar si hubo una informalidad, de mi parte lo hice con total respeto, tratándose de Colombia y con la mejor intención del mundo. Bueno, un abrazo para todos, muchas gracias por su amable llamada. Adiós, gracias. Fernando Sierra, el embajador colombiano de nuestro país. La que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho y caramba, con su pollera colorada, por eso le digo mi negrita goza, oye caramba, con su pollera colorada. Bueno, esta noche me voy a permitir cantar Buenas. el tema insignia de mi papá. Yo vi fuerte la cachaca. José Barro. ¿Cómo? José Barro. No le conozco yo. Le conozco de vista, pero de nombre no. Este tema insignia de mi padre. Y sí, por eso te digo. Tengo que practicar mucho para bailar. O sea. La piragua. Un pescadito, pescado. Y dice así. Metele. Siempre se escucha esa música los domingos. Bueno, listo, Ángel, tenés razón. Listo. Vive tu experiencia educativa en La Paz en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018 o ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Azori Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. Ganar al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400 ganar al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Y sí. Sí, nada contra Perú, los hermanos peruanos, no hago populismo. Ocurre que cuando el tuite, ¿qué está, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Cuando tuiteó el niño lo de Colombia y la configuración, ahí vino la reacción colombiana. Allí llegaron los Te mensajes. queremos Paraguay, te amamos Nuestros Paraguay. héroes, Colombia los ama. Otros necesitan los hermanos en este modo y nos envían la foto de los hermanos Corioto, de los supercampeones, que sean así. Vamos mi selección con banderitas paraguayas, dice Jan Barrero. Que viva la hermana República de Paraguay, dice Rafa Sosa. Todos varios colombianos allí dejando mensajes. Vamos Paraguay con banderita de Paraguay, otro. Allí Hay un todos. niño llorando en las redes sociales porque cree que Perú no va a clasificar. Llora amargamente. Un chico peruano. Terrible partido mañana. ¿Vos sabés dónde viene que cuesta un Perú? Ah, ya conté contigo, Luis. Yo no recuerdo, señor. Es bueno refrescar la memoria. Yo no. ¿Vos recuerdas, Pancho? No recuerdo también, Pancho. Y usted no me venga más. ¿Qué pasa, Luis? Muchas gracias, hijo. Mi Dios me lo bendiga, la re buena. Creo que contó, señor, pero no terminó la historia. Una atrevida, señor. Le dijo que no termina su historia. Siempre usted termina.
Aprovecha la promoción de crédito para vehículos usados de Comecipar con tasa del 15% 48 meses, sin gastos administrativos, seguro de vida exento de IVA y con retorno cooperativo. Para más información ingresa a la página web o seguinos en redes sociales. Comecipar, 50 años liderando e innovando. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con El Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control, Feel Mike Feel. ¿Qué le manda Rubén Bastos? ¿Y qué dice Rubén Bastos? ¿No entiende? El traumatólogo. ¿No está? No sé más qué hace. Llama él, llamo yo. Suena, señor, dice. Suena el teléfono. ¿Quién canta, niño? Suena el teléfono. No, no vaya a cantar vos, no. Yo te pregunté quién canta, no te pregunté que cante vos. No recordaba quién, pero hacer la música. No, ¿Quién no, canta? no. No. Y es que el de ahora suena el teléfono. Si ella no está, el grito de mi amor se muere en el auricular. Toca el teléfono, no cuelgues por favor, que cerca estoy de ti con nuestra voz. Y pronto, ¿verdad que vas a estar en el Hotel Riviera? ¿Te gusta el mar? Sí, me gusta mucho bañarme y ya sé nadar. ¿Cómo conoces el Hotel Riviera? ¿Ya subiste allí? Que sepa mi dolor y que mi vida sois vosotras dos. Bueno, suena el teléfono. ¿Qué tal, Rubén Bastos? ¿Cómo te va, doctor? Hola, Arturo, tanto tiempo. ¿Cómo andás, doctor traumatólogo? ¿Estás en París, Alemania? ¿Dónde estás? ¿Acá? No, en París. En París. Él está radicado en París, Pero traumatólogo. ahora estoy acá. Ah, Ahora por estoy de eso vacaciones. pregunto. Por eso, Ahora radicado estoy en acá de vacaciones. Bueno, se lastimó Robert Morales y vos sos traumatólogo. ¿Qué querés consignar Sí. o qué querés orientar en ese sentido, doctor? En primer lugar, un buen examen físico, porque no concuerdan totalmente la resonancia magnética con el examen físico, o con la clínica, mejor dicho. Entonces, a mí lo que me gustaría es examinarle, ver la resonancia magnética y después sacar un diagnóstico. Pero él tiene que ser en 15, 20 días. El doctor Ifrán, médico de la APF, le entrevistaron ayer los compañeros Víctor y Jorge. Habla de 15 a 20 días para esperar y luego la intervención, doctor. No, pero mejor todavía. Yo lo que quiero es examinarlo, no operarlo. Ah, el doctor Rubén Bastos, traumatólogo, dice, lo quiero ver primero. Sí. ¿Y qué pasa si lo ve primero? ¿Qué podría cambiar si todo va a una intervención quirúrgica? Y lo que pasa es que no concuerdan la parte clínica con la resonancia magnética. Pero él se hizo las revisiones con la resonancia magnética. En este caso, ¿cómo? Él se hizo, doctor Rubén Bastos, la resonancia y arrojó lo que arrojó. Vos tenés el diagnóstico, ¿verdad? Sí, tengo el diagnóstico. Y bueno, eso se hizo después de la resonancia. La resonancia magnética se puede equivocar también.
Y ahora sí que pongo más en duda porque no concuerdan con el examen físico. Ah, bueno. ¿Por qué no concuerda? No sé si... Y porque resulta de que esa rodilla tendría que haber estado hinchada sí o sí. Los signos para rotura del ligamento cruzado anterior no aparecen, y él no hubiera podido por más esfuerzo y voluntad que tiene la rotura del ligamento cruzado. Bueno, espera. Le impediría volver a caminar. Bueno, doctor Rubén Bastos, el doctor Rubén Bastos, esto llega a oídos de los interesados, porque está el médico de la APF, está el médico de Cerro Porteño, que vos sabés merecen total respeto, y vamos a esperar. Doctor Rubén Bastos, si nos llaman le damos tu número, o que debes ir al aire, doctor. ¿Mi número? No, te pregunto, ¿querés que nosotros manejemos tu número privadamente o como vos quisieras decir al aire? No, al aire. ¿Qué número tenés, doctor, para que llegue a oídos de los interesados? Pero te quiero aclarar que yo ya no ejerzo acá. Y bueno, ¿y vos querés sugerir? Yo ejerzo en París. Sí, pero vos querés sugerir nomás. Quiero sugerir nomás. ¿Qué número, doctor? Examinarlo y sugerir. ¿Qué número, doctor? 0981 47 1234. Reiteramos, 0981 471 234. Chao, doctor, un abrazo del aire, gracias. Gracias, muy amable, doctor Rubén Bastos. Para cada problema, Sica tiene la solución impermeabilizada. Sellar, reparar, proteger, renovar tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sica, Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Cibellala 1751 Casi Cubechec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Vamos a ir al doctor Ifrán y después hablamos del tema selección, la configuración de equipo, cuando quiera. Lamentamos mucho la situación de Robert y lógicamente también relacionada al Cerro Porteño, que es el club que tiene su contrato. Una lesión inesperada, una lesión traumática, si bien es cierto, tiene su alternativa de volver, tiene su alternativa de recuperarse, entonces esperamos de que él pueda pasar el tiempo de recuperación, que estimamos más o menos entre 6 meses en adelante, en una relación estándar de recuperación de este tipo de lesiones. Estuvimos charlando con él, con su madre, con su representante también. Estuvimos en contacto con los médicos del Cerro Porteño y bueno, esperar que un poquito de este tiempo pase y ver y planificar su cirugía, ¿verdad? Eso es lo que ahora está por hacer. Lastimosamente le ocurrió a Robert en un momento creciente de su carrera, pero son situaciones en las cuales algunos deportistas tienen que pasar y como se dice, volver más fuerte posteriormente. Doctor, y por su experiencia, más o menos, ¿en cuánto tiempo estima que él sería operado? Mira, acá hay que, si bien es cierto, no es tan pragmático el tiempo. Yo estuve en contacto con Robert ayer vía mensajería, me comentó que se encontraba bien, con mínimas molestias, inclusive estaba pudiendo caminar. Generalmente se espera un promedio de 15 a 20 días para la cirugía, controlar un poquito lo que es el proceso inflamatorio postraumático y posteriormente someterlo a cirugía. O sea, básicamente habría que definir un poquito de se va a operar y con quién,
La Asociación Paraguaya de Fútbol está a disposición de él, el departamento médico de la selección mayor, el doctor Quintana y yo estamos a disposición también. Somos conscientes de que él tiene un contrato con el Club Cerro Porteño, el club tiene también su staff médico, y también hay que considerar un poquito de repente la decisión propia del jugador, ¿verdad? Entonces vamos a guardar un poquito de eso y si nos dan a nosotros la posibilidad, vamos a planificarla dentro de ese tiempo referido. Doctor, volviendo a lo que pasó el jueves, porque la duda que planteábamos después de ver la lesión, porque él continuó jugando, ¿es probable que él al momento de hacer el gol y en ese tiempo que siguió jugando, él ya estaba con la lesión? ¿O usted qué cree? Sí existe la probabilidad, como le mencioné también a varios colegas tuyos, en el momento de evaluarlo, en el momento de examinarlo y someterlo a una prueba al costado del campo, no arrojó él una sensación de una lesión delicada, ¿verdad? Tal es así de que él mismo manifestó de que entraría a ver un poquito cómo responde. Después de hacer el gol, que fueron más o menos 5 a 6 minutos posteriores a su lesión, él manifestó que la rodilla le estaba molestando, que se le estaba endureciendo, estaba ya friccionada. Fue el motivo por el cual solicitamos el cambio también, porque si eventualmente él mencionaba de que estaba en condiciones, lógicamente él hubiera continuado. Pero bueno, fue una decisión de ese momento y tuvimos que reemplazarlo. O sea, al momento de hacer el típico movimiento para medir la estabilidad, ustedes no notaron nada normal. Incluso en un momento él se levanta, hace una pequeña corrida ahí al costado como para probar. Tampoco refirió algo como para decir que tenía una lesión grave y obviamente motivado por el entusiasmo, él quería seguir jugando. Hay varios factores. Hay veces que clínicamente o movilizando la rodilla uno se da cuenta de una lesión, ya sea porque el dolor aumenta la movilidad o al examen físico, uno se da cuenta de repente de una hinchazón o la rodilla se hincha completamente o el tobillo muchas veces, ¿verdad? Entonces sí tenemos parámetros para evitar o para decir que el atleta no puede continuar un partido, ¿verdad? Pero en este caso los parámetros no eran muy evidenciables, por lo cual también nos guiamos de la sensación que pueda tener el atleta, ¿verdad? En este caso Robert, pero es algo que ocurre con todos los atletas, así como hay veces o situaciones en las cuales el atleta te refiere, no, tengo mucho dolor, o la rodilla al pisar se me va a un lado, o el tobillo se me va a un lado, entonces son situaciones diferentes, ¿verdad? En este caso salió un poquito de lo estándar y lógicamente, como te dije, no teníamos un parámetro, digamos así, clínico o al examen físico y tampoco teníamos un parámetro que él nos pueda determinar con una exactitud plena de que él estaba padeciendo una lesión. Por eso determinamos de que él seguiría y vería cómo respondía. Ojo, también él de repente inmediatamente a los 30 segundos, al minuto podía decir, no doctor, me duele, me molesta, no puedo, y bueno, cambiaba la historia. Probablemente no estaba en el momento del gol, ¿verdad? Pero son situaciones que uno tiene que ir viendo también y generalmente ocurre eso, evaluamos cómo va el atleta en relación a una evolución que pueda tener prontamente o en forma inmediata. Doctor, entonces lo de Robert van para 6 meses, es decir, entre septiembre y octubre de vuelta él retorna a las canchas. Generalmente se considera un promedio de 6 meses en forma estándar en caso de la cirugía de ligamento cruzado anterior, ¿verdad? Podría tardar un poquito más, menos no creo, teniendo en cuenta de que es un proceso ya consabido en el tratamiento de este tipo de lesiones, pero generalmente si hablamos de que el atleta, el jugador, porque esto se puede dar también en otras disciplinas deportivas y se dan, por cierto, generalmente requieren un proceso de 6 meses y a partir de ahí, a partir del 7º mes, es donde se le habilita si la situación es buena.
Mira que hoy día hay muchos parámetros para determinar cuál es el nivel de recuperación que está teniendo un atleta, cuál es el nivel muscular que está teniendo. Se habla de un control de carga, se habla de un balance muscular. Entonces, cuando creemos de que ese atleta está en condiciones, lo habilitamos a retornar a un entrenamiento normal. Y de ahí en más ya es una cuestión relacionada a lo que el técnico, a lo que el preparador físico pueda determinar de acuerdo a la capacidad del atleta, ¿verdad? Ahí ya son cuestiones encasilladas dentro de un aspecto técnico-táctico para determinar si el atleta ya va a volver a jugar o no, ¿verdad? Algunos lo hacen rápidamente, otros tardan un poquito más, pero más o menos ese es el tiempo, por encima de los 6 meses. Doctor, y dejando en claro una vez más, a partir de ahora el jugador con su entorno resuelven el tema de dónde probablemente se van a operar, cómo van a seguir el tratamiento en sí, siempre teniendo en cuenta que APF se pone a absoluta disposición, pero generalmente para estos casos ya la recuperación completa se hace en el club, suele ser así, ¿verdad? Sí, como te mencioné hace rato, nosotros estamos a disposición, hemos conversado con Robert, nosotros vamos a Perú ahora y volvemos el miércoles a la madrugada, quedamos con Robert que nuevamente el miércoles a la mañana o a la tarde estaríamos en contacto y como mencioné, la Asociación Paraguaya de Fútbol, el Departamento Médico está a disposición. Si él quiere continuar con nosotros, estableceríamos un proceso de rehabilitación, fisioterapia y planificación quirúrgica. Eventualmente eso podría caer dentro del Departamento Médico del Cerro Porteño, o bien, si es que Robert decide operarse en otro lugar, colaborar con él para que eventualmente lo podamos acompañar y lo podamos asistir en todo lo que podría significar su cirugía. Doctor, lo último, ¿otros jugadores que tengan alguna molestia o que estén en duda para el viaje o todos están aptos? En duda para el viaje no está ninguno, todos están a disposición desde el punto de vista médico. Y siempre hay algunos golpeados, algunos con algún poco de cansancio, algunos recuperan más rápido, otros recuperan un poquito más lentamente, pero todos estarían en condiciones de viajar a Perú en este momento. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y el viernes están para jugar Cerro y Olimpia su partido. Esta mañana hablamos con Roberto Garcete, el vicepresidente de Resistencia, dijo... Está a confirmarse, pero así como están las cosas, Cerro 12 sería el primer partido a las 18 y 20:15 Resistencia Olimpia. Pero yo te digo lo que dijo, como partido se juega en el Defensores del Chaco. Sí. Roberto Garcete no va a patear contra su interés y habla el sábado en el Defensores del Chaco. Cuando Gerardo le llama a Julio Jiménez, el representante dice, primero queremos la programación y después. De Cerro no hay caso porque en Cerro no responde, no contesta. Mirando desde el lado de la recaudación, pero no es mal horario el 20-15. El del 18 sí es un poquitito más complicado. No, por eso te digo. Pues, aparte nosotros no tenemos ningún interés. Claro, la pregunta es, si yo te digo a vos juegas Cerro Olimpia, ¿qué partido? Los dos va a hacer. Y si es por TV, sí, los dos. Pero no, ¿cómo por TV? Presencia física. ¿Y yo porque tengo que ¿quién digo yo tengo que transmitir los dos? Ah, no, yo pensé que podemos hacer los dos. O depende de qué define el comité. Eso el comité ejecutivo define. Claro. Esto yo no defino. Esto define el comité ejecutivo. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Hay un comité. ¿O sabes qué comité? Sí. Pero podemos escuchar a la gente, señor. ¿Cómo? Podemos escuchar a la gente 618-4700. ¿Qué es lo que va a decir? Y se transmite Cerro 12 o Resistencia Olimpia. ¿Cuál le parece más atractivo? Y Cerro Olimpia. No, ¿qué comité me va a decir claro, a mí? El comité define, pero el comité me dice a mí, hace este partido. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité se reúne, ¿verdad? Sí. Y va a decir, bueno, Arturo Rubín, vos vas a transmitir y le va a decir a Diego, va a transmitir este. O Jorge Casal, ¿eso lo va a resolver el comité? Sí. O está el extra también. Está el extra también. Es Jorge Casal. Sí. O Diego Rubín, el otro. Así. Así mismo, vos conocés niños. ¿Cómo actúa el comité? ¿Cómo actúa el comité? Está pensando en el comité. ¿Y qué es lo que te di? Yo te di esta confianza a vos. No. Tengo un atrevido.
Para aprender el récord, Sí, con, sí. con total respeto. El comité de un mensaje, Arturo. ¿Qué dice? Ganó Olimpia y ni hablan del tema, dice. Sadonio jugó Paraná, ya está. ¿Qué dice? Yo no resuelvo nada. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Escuchen bien. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Y va a decir la señora, bueno, listo, va a decir la señora, esa que me fa reír. No sé cómo se dice, inmunidad que no tienen segunda instancia, ¿verdad? Lo que ellos hacen está bien, y si te gusta, y si no te gusta, suicidate. Bueno, listo. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión Banco más digitales más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Te repito, niño. Por el tema del clásico. Para mí, Olimpia juega el sábado y Cerro juega el viernes. No, porque los dos llegan en condiciones iguales. Para que no diga uno, no, Cerro tal día o no, Olimpia. Tuvo un día más, juegan Copa los dos y un día más de descanso. Ahora sí. Es más partido. Aquí ya envió unos mensajes y dice, tal partido es más partido. Dice, ¿cuál? Resistencia Olimpia, dice ya Cesarito, apreció. Cesarito. Resistencia Olimpia es más partido, dice Cesarito. Cesarito Rego. Con el cambio de hora. Cesarito Rego. ¿Qué es lo que quiere decir? Que opine la gente. El público va a decidir. Que sí, hoy va a dejar su mensaje. Que pedí el estreno de Orteman el 12 de octubre, no. Y 618 4700. El niño pues siempre es así. El pueblo quiere saber qué radio así. Sí. ¿En qué canal? ¿En qué radio en Colombia? No sé en qué. ¿Vos no sabés? Me gusta el nombre, no. Vos no sabés lo que pasaba. ¿Vos cuándo dejar niño? Y me quedan 12 horas. 12 horas, o menos 12 horas. ¿Cómo te va, Julio? Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Bien, Julio, ya está resuelto. ¿Cuándo juega Olimpia con 12? Olimpia juega Resistencia el viernes 1 de abril, creo que es. Sí. Este viernes a las 20:15 en el Defensores del Chaco. Sí. La siguiente, fecha 8. Fecha 9, Olimpia Nacional en Paraguno, viernes 8 a las 20:15 también. Olimpia juega con Resistencia. Con Olimpia Resistencia. Ese es el día viernes. Olimpia Resistencia este viernes. ¿Y el otro partido? 20:15. El otro campeonato. Olimpia Nacional. ¿Qué fecha? La novena. Viernes 8 de abril. Los dos viernes. Sí, señor. Y Cerro lo mismo. ¿Y Cerro lo mismo? Cerro juega fecha 8, viernes 18 horas y fecha 9 juega el sábado. No juega el... Quiere decir que este viernes tendremos a los dos, a Olimpia Cerro, Cerro Olimpia, a la espera del martes. Sí, señor. Cerro a las 18 horas, Olimpia 20:15. Cerro Resistencia a las 18 y Olimpia en su campo a las 20:15. No. Nosotros jugamos de visitante este viernes. Este viene Resistencia. Sí, Resistencia local. Perdón, me estoy confundiendo. Tenés razón. Sí, tenés razón. Resistencia que quiso jugar el partido en Ciudad del Este. Juega en el Defensor del Chaco local Resistencia, Julio, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a hacer un nuevo repaso. Gracias, Julio, muy amable, gracias. Gran abrazo. Igualmente, Julio Jiménez, delegado Lima, ya está. Los dobles viernes. Ahí está, sí. Y después los se ve. Viernes. Espectacular aquí Fabián me dice, porque el siguiente juego va a jugar sábado Cerro, porque el martes 12 juega nuevamente con Peñarol y Olimpia, por eso es viernes. Y Cerro juega... Cerro la novena, o sea, el siguiente juego, por eso el tema de viernes y sábado, por eso sábado la siguiente. El partido de... ahí sería Cerro, si no me equivoco, ¿verdad? Cerro... O sea, General Cerro es la siguiente fecha, que no decía sábado, el señor Julio Jiménez. Los dos juegan el viernes. Lo inmediato es ahora. Sí, ahora. Para poner en Twitter, niño. El viernes, ¿quién juega primero? Cerro 12 a las 18. A las 20:15, Resistencia Olimpia. Y ahora me pasa Gerardo el sábado, Guaireña Libertad.
sábado 20:15, Sol General Caballero, domingo Nacional Ameliano y Guaraní Tacuarí, domingo 20:15. Ahí está. La programación de la próxima fecha. Sí, y Olimpia va a Montevideo, es la siguiente fecha. Ahora juega clásico ante Cerro y después ya le toca visitante en Montevideo. Gracias, Fabián, allí. Muy bien. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. En la ciudad de Santa Rita tenemos un nuevo espacio para vos y tu familia, a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de Árboles, con servicios básicos en puerta. Contacta con nosotros al 443-600. Seguinos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años. Su inversión más segura en la vida. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y somier en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes sociales o escribinos al 0974 20 20 25. Con Super Espuma viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cuete y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora, Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Niño, ¿vos qué decís? El comité ejecutivo va a resolver hoy el Tiene 10% dos resoluciones, señor comité, porque también aquí mirando el calendario, Olimpia, Peñarol y Cerro Colón juegan el mismo día. Allí también el comité va a tener que definir. Pues yo no resuelvo. Pero en diferente horario juegan. Es diferente horario, diferente horario. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El martes Cerro Colón. 18-15, la segunda fecha de Libertadores. 18-15, sí. Y Peñarol. Pero ahora lo del viernes. Claro, lo del viernes. 618-4700. La gente dice ya está en línea, porque me tienen en línea y me cortan. Dice, ¿verdad, Otavido? ¿Qué es lo que quién lo que quiere? Porque ya llama y se le está cortando saber la centralita. Así como si fuera que el niño me paga mi saldo. Disculpen a los oyentes. 618-4700. Porque ya llamaron, señor. Estaba en línea esperando. Y bueno, ¿por qué no atendemos? Pues iba sobre 20 llamadas. Sí, ahora cortaron todos, se enojaron todos. Dice 618-4700, habilitamos las líneas. ¿Se hace el partido del viernes, el de Resistencia Olimpia o el de Cerro 12? ¿Qué dice la audiencia? ¿Cuál relata Arturo? ¿Los dos se hace? ¿Qué define el comité? ¿Qué piensa el oyente? ¿Qué partido es? Cerro 12, el primer partido, y Resistencia en La Olla, Cerro 12. Local Cerro. Y en el Defensores, Resistencia Olimpia. Pero a la gente no le interesa más eso era en otro momento, antes. Ahora le importa un huevo, un pito. ¿Quién? ¿Cuál crees vos, Denis? Termina uno y te va rápido en el otro. No te da el tiempo. Ojalá sea así de fácil. Hola. Arturo. Señor. Que el comité decida Resistencia Olimpia. Resistencia Olimpia. Siguiente, a ver qué dice el comité. ¿Qué piensa? Un voto. El siguiente, ¿qué piensa el comité? Hola. Esperé 5 minutos, pero igual, Arturo, el partido de Cerro, obviamente, temprano tenés que llegar a tu casa. Gracias por... Qué boludo, detalle, qué poco me conoce. Qué boludo, seguimos. Y gracias por esperar 5 minutos al oyente. Hola. Niño. Señor. Corresponde que sea el partido de Cerro porque es el segundo en la tabla de posiciones. Y ¿será que me pueden dar un minutito nomás? Quiero expresarme sobre lo que ocurre en la eliminatoria. Sí. Con respecto a lo que había dicho la vez pasada Junior Alonso. Para mí que él con lo que dijo está desvalorizando el propio torneo paraguayo. O sea, es tipo un autobullying que hace. ¿Por qué? Porque ahora se dieron cuenta. Los 3 jugadores que mejor rindieron en el partido contra Ecuador fueron que están acá en el torneo paraguayo.
Gracias, señor. Siguiente oyente. Hola. Hola, buen día. Buen día. ¿Qué partido te parece que define el comité? ¿El de Cerro o el de Olimpia, señor? Y muy obvio, el de Olimpia. El de Olimpia. Vamos a escuchar a Luis y luego escuchamos a los oyentes. La importancia es escuchar a Luis igualmente. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en buen asado suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Más oyentes. Hola. Hola. Señor. Olimpia Resistencia. Olimpia Resistencia. Parejo hasta aquí. 3-2, Olimpia Resistencia. Siguiente. Hola. Partido de Cerro toda la vida. Cerro, 3-3. Siguiente. Hola. Hola. Luis. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria, puede ser propietario de un lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy, Sedan, Neonix y Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. 618-4700. Hola. Hola. Señor. El partido que está segundo en la tabla. El partido de Cerro. Ahí está. Siguiente, 4-3. Hola. Niño, aunque sea no que diga un mínimo argumento, o si no, sale solamente el fanatismo, es decir, Cepe, Olimpia, que digan el motivo. ¿Cuál es el motivo? Y en tu caso, ¿cuál es el motivo y el partido? Por ejemplo, Cerro Porteño ahora está segundo en la tabla de posiciones, Olimpia está tercero, o sea, ya hay una diferencia. Ahí está, es el motivo del oyente. Siguiente, hola. El partido de Resistencia versus Olimpia y después nos vamos a festejar cabeza, wow. ¡Demonios! Si miramos la tabla, Resistencia Olimpia es tercero y cuarto. Cerro es segundo y 12 de octubre está décimo. Atención el tema de la tabla, cuidado. Hola. Hola. Sí. Decime, todos auspiciantes que van a decidir entre 25 y 4 millones. El problema es de hermana. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Subillala Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Le felicito, señor. Y le tiene que responder hacia el oyente. Hay algunos que merecen. 618-4700. Estuve bien. Sí, yo le felicito. Le felicito. 618-4702. Hola. Señor. Evidentemente que el partido Olimpia, si la idea de bajar la Cerro. El de Olimpia. Deja de hacerte de loco, deja de güere. Opinión. Teléfono, niño. 618, ya se está yendo hacia otro lado. Para mí que vamos a escuchar a Luis por hoy. Descansamos. Gracias a los oyentes. Gracias. Lo primero. Lo último ya se va degenerando. Pechugón Ram 2022 5K Granja Avícola La Blanca S.A. por sus 55 años estará llevando a cabo la corrida Pechugón Ram 2022 el domingo 3 de abril desde las 7 de la mañana en el Parque Guazú Metropolitano. El evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Maratón Club. Inscripciones abiertas en www.pmcpy.org. Pechugón Ram 2022. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central de Subillala Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Par S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Luis Cáceres, ayer entrevistando sobre mesa Vito Villela, Jorge Casal, la lesión, queda fuera momentáneamente Luis Cáceres. Y acá estamos un poco dolidos ahora por todo lo que pasó, pero bueno, a tomarlo de la mejor manera, que son cosas que pasan, ¿verdad? Que son cosas que a un jugador le puede pasar. Luis, vos estás en Asunción ya, ¿verdad? Viniste con la delegación igual con la lesión encima, ¿verdad?
Sí, vinimos todos juntos, vine ahí en el vuelo tranquilo. Contanos exactamente para tener el diagnóstico, ¿cuál es la lesión que tenés después de la jugada desafortunada ayer con Maná? Y sería una fractura incompleta de mi tibia. Fractura incompleta de la tibia. Sí, se ve ahí la fisura en mi hueso, ¿verdad? En la radiografía y todo. ¿Y tenés que ser intervenido quirúrgicamente o cómo es el proceso de recuperación según te dijeron? Y me dijo el doctor que no es necesario el tema quirúrgico, gracias a Dios, ¿verdad? Pero el tema de la recuperación sí, serían como 3 meses. Como mínimo 3 meses. Y en este tiempo, ¿qué te sugieren? ¿Vas a tener que enyesarte, tener protección especial en esa zona, andar en muletas? ¿Qué te dijeron de este tiempo en el cual no vas a poder activar normalmente, Luis? Y ahora tengo un medio yeso, ¿verdad? Que creo que me van a poner después otro. Y voy a tener así, creo que un buen tiempo, un mes por ahí, no sé, ¿verdad? Pero sí con muleta y desde el martes ya empiezo a hacerme el tema de la fisioterapia y todo eso, ¿verdad? Para tratar de ayudarle, ¿verdad? La lesión se da al momento de rechazar y producirse el choque con Maná. Justo pega la pierna en una parte dura de su cuerpo, ¿verdad? Así fue. Así mismo yo rechazo, ¿verdad? Voy con todo, ¿verdad? Y él también viene en una velocidad alta, ¿verdad? Creo que cuando pateo ahí, no sé si la rodilla o la cintura la agarro, pero la agarro en una zona muy muy dura. Por eso creo yo que me fracturó, ¿verdad? Pero vos ya te diste cuenta al instante que estabas roto, ¿verdad? Porque haces el gesto, te tirás ya. El dolor que sentiste era como para darse cuenta, ¿verdad? Sí, yo ahí al instante me quise parar, se ve en las imágenes, me quise parar al instante y no pude. Y ahí me di cuenta que pasaba algo más denso, ¿verdad? Por suerte no fue la fractura completa y no va a haber intervención quirúrgica. Luis, ¿y llegaste a contactar con Maná? ¿El jugador te escribió algo? Es cierto, una jugada accidental, buscando la pelota terminan chocando, pero siempre se dan estos casos que el jugador generalmente le suele escribir algún mensaje o algo así al otro futbolista que termina lesionado. ¿Hablaste con él? No sé si fue Maná o no, creo que no fue Maná. No estoy bien, no vi bien quién era, ¿verdad? Pero no tuve ningún contacto con nadie, porque no fue a propósito ni nada. Fue una jugada normal que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Una jugada normal de fútbol. Luis, ¿y qué fue lo primero que pensaste cuando ya no pudiste pararte bien? No, la verdad pensé lo peor, ¿verdad? Para que te voy a mentir, pensé que me rompí todo, ¿verdad? Porque esa era la sensación mía que tenía. Y me asusté, sentí ese miedo, ¿verdad? Porque justamente, ¿verdad? Después de mucho me tocó la oportunidad de jugar, ¿verdad? Y lastimosamente me pasa eso, ¿verdad? Un poco bajón por todo, un poco dolido por todo esto, pero como dije, son cosas que pasan y que tenemos que tomarlo de la mejor manera. Sí, la parte buena sería, mira que la lesión no es buena en absoluto, ¿verdad? Pero la parte positiva es que no vas a entrar a quirófano. Y sí, eso es lo bueno a pesar de todo, ¿verdad? Que no entraré en quirófano y tratar de recuperarme así con fisio y con demás cosas. Sí, y tenés allí el apoyo por sobre todas las cosas de la familia, del cuerpo técnico y de los compañeros, Luis. Así mismo sentí el apoyo de todos ellos, ¿verdad? De los compañeros, ¿verdad? De mi familia. Y eso es lo bueno, ¿verdad? Tratar de sobrellevar todo esto que a mí me toca por primera vez y no da gusto, la verdad, es muy difícil. Y justo eso te iba a preguntar, es la primera lesión de este estilo, antes no habías tenido nada parecido en nivel de gravedad. Sí, así mismo la primera a este estilo, la primera tan dura, así vamos a decirle. Y vamos a ver cómo lo llevo esto, ¿verdad? Porque como te digo, es muy difícil para mí. Porque uno siempre pelea por la oportunidad, uno siempre quiere estar ahí jugando, siempre quiere estar ahí apoyando, y ahora con todo lo lindo que se viene, con la Libertadores, con los partidos seguidos, ¿verdad? Uno soñaba jugar, ¿verdad? Soñaba estar ahí compitiendo, pero pasan estas cosas y te toca un poco, pero de igual manera tengo el apoyo completo de mi familia, de los compañeros, de todo, tratar de sobrellevarlo de la mejor manera.
Sí, aquí estoy viendo el video, tenés razón Luis, no fue Maná, fue Osuna, el número 23, el que llega corriendo. Me confundí, menos mal que me hiciste entrar en razón, aquí veo fue Osuna el que llega con todo y más o menos por el video a la altura de la cadera, por allí lo agarrás y con toda la fuerza con la que él venía termina dándose la lesión. Y sí, los dos nos íbamos, o sea, yo también, los dos entramos fuerte que es normal en el juego, ¿verdad? Y creo que por eso, a raíz de eso fue la lesión. Lastimosamente me tocó la por parte de mí y así, ¿verdad? Se ve en la imagen que le pegué en su cintura, creo, ahí en la cadera. Claro, pero como decía, accidental, o sea, no ningún jugador quiere lesionar a otro y tampoco es una de esas acciones violentas, sino que fue a buscar la pelota, así que es una acción del juego, como siempre se dice, y ustedes saben bien que están expuestos en este tipo de situaciones. Así mismo, es algo normal en el fútbol, no fue nada intencional, solo, como dijiste, fue accidental y bueno, ya pasó, ahora tratar de recuperarme y de volver lo más rápido posible. Y justamente Osuna estuvo involucrado no solamente en la lesión de tuya, Luis, sino que también en la acción del gol de Derlis González, porque él es el que intenta rechazar la pelota y allí pifia y atropella a Derlis para marcar el gol que a la par le da los 3 puntos a ustedes. Sí, así mismo estuve viendo ahí en el hospital rapidísimo en mi celular, puse el partido porque estaba interesado también en eso, ¿verdad? Y estuve viendo cómo metimos el gol. Una semana complicada en sí para el fútbol paraguayo por la cuestión de las lesiones, Luis. El caso de Robert Morales, lo tuyo, lo de Marín, lo de Saúl Salcedo ayer también, que se retiró tempraneramente del partido, es decir, muchas lesiones en estos días. Sí, así mismo una semana, un marzo muy atípico, como se dice. Lastimosamente me tocó a mí la peor parte también a Robert, ¿verdad? Que aproveché este medio para desearle esfuerzo también y que se recupere lo más rápido posible. También a Marín que se lesionó, la misma cosa, ¿verdad? Y lo de Saúl creo que es una contractura o algo así, ¿verdad? Vamos a ver después los estudios que se va a hacer. Luis, al salir del estadio te llevan directo ya al hospital, ¿verdad? Ayer, y ahí ya te hiciste el estudio. Ahí cuando salí en la camilla del partido, lo ya directo al hospital. Directo al hospital, y después te liberaron rápido, o sea, te hiciste el estudio y después ya volviste con la delegación como para retornar, o sea, no era algo que te iba a tener que dejar un par de horas o algo así en el sanatorio. No, y fue muy rápido, creo que 1 hora tardé en el sanatorio haciéndome todo ya. Fue muy rápido todo y después ya me fui junto a mi compañero y ya fuimos para Asunción. Y bueno, Luis, que sea una buena recuperación, mucha fuerza, volver con todo dentro de 3 meses. Eso implica que ya te perdés el resto de la apertura pensando más bien en el segundo semestre, cosas que pasan y seguramente volverás más fuerte para el segundo torneo del año. Así mismo, amigo, son cosas que pasan, cosas que tenemos que estar preparados psicológicamente, mentalmente para tratar de asumir esto de la mejor manera y esperar el torneo que viene para meterle con todo. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Luis Cáceres en la sobremesa ayer, por eso dice ayer, porque la entrevista fue ayer, el partido se había jugado el sábado. Hecha la aclaración en la sobremesa de Fútbol a lo grande. Cuando compras cables, decidí tranquilidad de Exiki Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Para probar suerte, empezá con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Ingresá a Slot del Sol Online. Registrate, jugá con tu mano de regalo y convertilo en dinero en efectivo. Slots del Sol Online. Ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá. Jubilate desde los 55 años. Por tu afiliación obtenés beneficios como unidad de terapia intensiva, ayuda solidaria, soluciones financieras, créditos y tarjetas de crédito. Contactanos al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñambé, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, este miércoles y jueves llegan los descuentos reales a Farmacias Catedral. Hasta el 50% en cuidado de la salud, cuidado personal, perfumería, fragancias, vitaminas, suplementos y mucho más, con todos los medios de pago. Y en todas nuestras sucursales, hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo.
La feria mensual de Tupí es única. Hasta el jueves vas a encontrar descuentos y precios que solo en Tupí podés conseguir. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. Y no te olvides que contamos con envío en todo el país. La gente sabe. Tenemos el repaso, Sí, señor, de de la fecha 8 y 9. 8 y 9, atención, fecha 8 y 9, Jorge. Cerro 12 de octubre, el viernes a las 18. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El día viernes igualmente en el Defensores del Chaco, Resistencia Olimpia 2015. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Más de repaso de partidos, Guaireña Libertad, el sábado en el Parque del Guairá a las 18. Encontrá tus restaurantes y bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @Luomo_PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. 2015, Sol de América, General Caballero, el sábado. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio el Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tienes economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. En el Arsenio Rico Nacional Ameliano, el domingo a las 18. Nuevo horario en Grutmet todos los días de 7 a 20 horas. Encontrarnos en la calle La Victoria entre Nueva Asunción y Roberto Lepetit, detrás de Casa Grutter Defensores. Para más información, delivery o pick-up al 0981-200-999. Shell volvió a Luque con la nueva estación ubicada en Mariscal Estigarribia y Benigno González. Pasa a llenar el tanque con su combustible más avanzado como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Volvé a cargar en Shell. Shell, volvimos, volvé. Guaraní, Tacuaré juegan en Dos Bocas, 2015 el domingo, fecha 8. Con Asismed consulta de manera segura con el CAL médico. Sin salir de tu casa podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de Electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza inició. Vamos a repaso de la fecha 9, el viernes, pero el viernes 8 de abril, 12 de octubre, Resistencia en el Luis Salinas a las 18. Barta, la mejor batería de ropas total alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Barton Gold de media cancha. Esta es tu oportunidad, se acabó la espera. Salen sí o sí el Dodge Charger, $10,000 y 100 premios en efectivo. 2.850 millones en premios, una Audi A4, 1.600 millones en el poderoso. Pedís en Eteche por Emoy. Personal, aumenta la velocidad por internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Y si no sos cliente personal, ¿qué esperás para activar 150 megas por 100.000 guaraníes? Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Fecha 9, el viernes 8 de abril, Olimpia Nacional 2015 en el Manuel Ferreira. École es el adhesivo especialmente diseñado para calzados deportivos. Es muy fácil de usar. Limpias la superficie a pegar, lo aplicás y presionás durante 1 minuto y listo. École Oikoite, pedilo en la ferretería o supermercado más cercano, o conseguilo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983-459139 o en la web proven.com.py. École. Atención oyentes del este del país, tendrán que ir hasta Mallorquín, General Caballero, Cerro Porteño, en el estadio Carendú a las 18, el sábado 9 de abril, General Caballero, Cerro Porteño. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresá a avemaiflores.com. Regala amor, regala Ave May Flores. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. Con las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López, esquina Pequeceré Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A.
Ameliano Guaraní, el sábado 9 de abril en el Martín Torres. Ameliano Guaraní. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar del Tuy, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño, te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Decimos Ameliano Guaraní, el sábado 9 de abril, 20:15 en el Martín Torres. El domingo, Libertad Sol de América, domingo 10 de abril. Domingo 10 de abril en la Huerta Libertad Sol de América, 18 horas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza. Hace 80 años en el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá con empedrado, servicio básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Libertad Sol de América, decimos en la vuelta del domingo 10. Ese domingo, Tacuaré Guaireña, 20:15 en cancha de River. Hay prendas que cuentan historias, por eso y para cada situación, Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa. En sus detergentes Limpia Azul, suavizantes, quita manchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. El otoño llegó cargado de ofertas a Electroban. Con la compra de tu somier de colchones Paraná te llevas de regalo una frazada con 2 almohadas. Seguinos en redes o escribinos al 0982-60-2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Vamos con el repaso de lo que se vendrá el martes. En Lima, 19:30. Paraguay enfrentando a Perú. Perú-Paraguay, 19:30 el martes. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellana, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Más de la jornada 18, la última fecha, mañana Ecuador-Argentina, 19:30. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor Husqvarna, el poder de la transformación. Venezuela-Colombia, 19:30, mañana Venezuela-Colombia. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. En Bristol aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares. No esperes más, esta promoción es en todas las marcas y modelos por tiempo limitado. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Venezuela-Colombia, 19:30, mismo horario para el partido en Santiago. Chile-Uruguay. Mili Empeño, venta y arreglos de Goyazo y Plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia, mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Bolivia-Brasil, mañana igualmente a las 19:30. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma, hoy y mañana aprovecha estas super ofertas de perfumería, cosméticos y dermocosméticos. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 424 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Bolivia en La Paz ante Brasil a las 19:30 mañana. Lo mejor está por pasar. Carreras técnicas de rápida acelero laboral con 2 años de duración. Vive tu carrera en la Universidad de La Paz. Más info al 0986-870-010.
018. Visítanos en Juan Martínez, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5. Ciudad del Este, somos La Paz, vive tu carrera. Azori Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye representa Frutos de los Andes. Probable equipo de Paraguay para enfrentar al seleccionado peruano. En minutos el repaso del equipo. Ganale al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar. Apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí. Una puntada ya y entonces nos paralizamos. Y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400 ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos participa en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comisipar.coop.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Anthony Silva en el arco, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Junior Alonso en zona defensiva. En minutos más de la formación de Paraguay. Llegó a recuperar la Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperar el PY, recupera la Z-Hombre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados, lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Richard Sánchez en el medio campo, Andrés Cubas, Richard Ortiz. Está la duda si va Jesús Medina o la presencia allí de Oscar Romero en el medio campo. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estiras que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel Mike Feel. Arriba, Enciso, Julio Enciso y Ángel Romero. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Con esto, el equipo: Anthony Silva en el arco, Rojas, Balbuena, Alderete, Alonso, Sánchez, Cuba, Ortiz, la duda allí de Medina, Romero, Enciso y el otro Romero, Ángel. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esubellala 751 Cásico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Riffle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Podés andar seguro y sin sorpresas en la ruta con Riffle acero 1045 hace más de 15.000 kilómetros. Con Visión Banco solicita un préstamo vehicular. Pagas tu primera cuota a los 90 días y tenés hasta 60 meses de financiación en todas las concesionarias del país. Llámanos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Sí, mañana más cuando esté Víctor en la mesa vamos a discutir por el tema de Nicaniza y dice que tiene que jugar. Medina, Jesús Medina para y que te morí con esa idea. A mí Romero. Y se muere con ese quiero verle jugar. Pero mañana, para mí Oscar Romero porque juega Ángel. Sí. Dice el Recordman. ¿Y por qué no le da la oportunidad si le dio a otro? Claro. Y no me puede tratar en ese tono a mí. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortima Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. En la ciudad de Santa Rita tenemos un nuevo espacio para vos y tu familia. A 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Con servicios básicos disponibles. Contacta con nosotros al 443-600 o seguinos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. En Super Espuma, sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y somier en tu resort Super Espuma más cercano. Seguinos en redes sociales o escribinos al WhatsApp 0974-2020-25. Con Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py.
El machetazo ahora se llama el ahorrazo más ofertas. Mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto y General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. A las 13:46 el embajador colombiano tuvo una gran repercusión en el Twitter con relación a lo que dijo. ¿Cómo no? Diplomacia que tiene que ver con el fútbol. Pero por favor, Colombia, si llega a ganarle de visita a Venezuela y Paraguay empata con Perú, al repechaje Colombia. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa, disfrutar las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril y pulpa negra. Adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar de embarazado suena fuerte, y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta en la cooperativa Chartizer. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. De la conferencia de prensa hoy puso en duda Medina o Oscar Romero. Sí. Después la línea defensiva la destacó el talento de ambos, pero falta la decisión allí. Inicialmente es Medina, que primero arrancó la práctica y después ingresó Romero, Oscar en este caso. Esa es la duda. ¿De la conferencia de qué? ¿Y no te va a entrar, Gustavito? Medina, Romero. ¿Cómo? ¿Quién habla ahí? Va a lo que el otro Ángel Re Monumental Satelital, y después tenemos al embajador colombiano, Fernando Sierra. Muchísimas gracias por la atención del embajador colombiano. Pero, ¿qué ganaría con uno y otro jugador? Creo que los dos son jugadores talentosos, de calidad, de ida y vuelta, que pueden darle muchísimas cosas al mediocampo nuestro. Quizá con Oscar tenga un poco más de experiencia y más de tranquilidad a la hora de jugar un partido tan importante. Con Jesús quizá tenga un poco el atrevimiento de los más jóvenes. Así que de los dos lados puedo sacar cosas, lo vamos a definir mañana. Pero creo que ambos jugadores pueden estar a la altura de hacer un buen partido en Perú. Gracias, profe Ángel. Jugamos un partido casi excelente en cuanto a rendimiento el partido pasado, sacando el resultado incluso de los 3 goles, la victoria aquí en nuestra casa, algo que no pasaba hace muchísimo tiempo también. ¿Pensás la presión que no tuvimos pesó a la hora de poder desplegar eso? Y si fue así, si te parece que fue así, ¿cómo corregir eso a la hora de un nuevo comienzo en eliminatorias, que otra vez tendremos esa, mal llamada presión de tener que clasificar a un mundial? ¿Te parece fue así, Ángel, o no? No, yo creo más bien fue porque uno trata de dar lo mejor, de lavarnos la cara de la eliminatoria que hicimos, tratar de mostrar otra cara, eso es lo que queríamos demostrar en ese último partido de local, y gracias a Dios lo hicimos muy bien, entendimos lo que quería el entrenador y lo aplicamos dentro de la cancha y salió bastante bien, así que contento por el rendimiento de los compañeros. Hicimos un gran partido ante una selección muy fuerte que va al Mundial, y eso nos dio la motivación de vuelta de poder saber que estamos capacitados de poder pelearle a cualquiera. Profe, ¿cómo ves el final de estas eliminatorias siendo su selección, la selección paraguaya, juez, atendiendo a todo lo que se va a jugar mañana entre las 7:30 de la tarde y las 9:30 de la noche aquí, porque hay varias selecciones que estarán buscando ese quinto cupo al repechaje?
y siendo ustedes jueces, ¿cómo lo ve usted? No, creo que es una nueva oportunidad que tenemos para demostrar dónde estamos parados. Creo que el otro día con Ecuador, que era un equipo que tenía muchísimas chances, aún perdiendo, de ir al Mundial, hicimos un muy buen partido, corregimos un montón de cosas con respecto a los 4 partidos anteriores y empezamos a construir algo para ilusionarnos de a poco. Este es un partido y un escenario igual, una selección que quiere que si gana va al Mundial o va a jugar la posibilidad del repechaje, que está toda la expectativa puesta en este partido y según este resultado tendrán oportunidades otras elecciones, entonces es un escenario que nos encanta estar. Creo que vamos a jugar con una honestidad y con una responsabilidad y un profesionalismo máximo de tratar de ganar, que para eso jugamos y por eso nos gusta tanto el fútbol, y trataremos de hacer un buen partido con Perú, cada uno con sus intenciones y con sus ganas y sus posibilidades. Ángel, buen día. Te tengo 2 consultas. La primera, ¿cómo se sienten ustedes, vos y tu hermano Oscar, ahora jugando en la selección, pero ya teniendo ese rodaje del día a día en los clubes, vos en Cruz Azul, Oscar en Boca, los dos teniendo alto nivel de juego? Y lo otro, hablaron entre ustedes, hablo de los futbolistas, sobre el momento por el que se llegó a esto, por el momento en que otra vez no se pudo llegar a un mundial con futbolistas a un alto nivel y siendo figuras capitales cada uno en sus clubes. Bueno, con respecto a la primera pregunta, obviamente que estamos muy bien contentos de poder ya estar en un club, era lo que por ahí estábamos buscando. Y Oscar en un gran club, yo también en México, y tratamos ahora de poder hacer bien las cosas para ser llamado a la selección. Así que yo adaptándome a lo que es la Liga Mexicana, trato de aprovechar los minutos que me toca, y creo que Oscar está haciendo la misma cosa en Argentina, así que muy contento en ese aspecto. Y en cuanto a lo otro, siempre entre nosotros hablamos y queremos mejorar, queremos siempre dar lo mejor para la selección. Somos conscientes que ya pasaron 2 mundiales que no fuimos, pero hoy tenemos una nueva ilusión, un nuevo proyecto con un buen entrenador y tratamos de que esto cambie de una vez por todas. Ahora los jóvenes que se están integrando, tratar de ayudarle y integrar lo más rápido posible para que puedan ayudarnos a lo largo de este proceso y este proyecto se viene. Agradecemos al profesor Guillermo Barros Esqueloto y al futbolista albirrojo Ángel Romero. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Agradecemos la deferencia al embajador colombiano en nuestro país, don Fernando Sierra. Don Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes. Don Arturo, gusto saludarlos a todos, a su amable audiencia. Don Fernando, tuiteamos, voy a hacer la reflexión bien fácil, la conformación de Paraguay, y en Colombia hubo una respuesta como te queremos Paraguay, te amamos Paraguay. Lo que siente, perdón, Colombia los ama. Colombia los ama porque están sujetos al rendimiento paraguayo y al resultado para una probable, no digo que sea, clasificación colombiana al repechaje, don Fernando. Sí, la verdad es que la historia nuevamente nos une ahora en el campo deportivo, en el campo militar, en el campo diplomático, en el campo de la cooperación bilateral, en la comercial. Hemos sido países hermanos a través de toda esta historia y hoy la verdad dependemos de una excelente participación de Paraguay frente a su similar del Perú, y en donde pues tenemos esperanzas de que nuestros amigos hermanos del Paraguay nos echen una mano mañana en el campo deportivo. Capaz no sé, se va al aeropuerto a despedirse de la selección. ¿Usted tiene ganas de ser más paraguayo que nunca, don Fernando, futbolísticamente hablando? Pero claro que sí, ni más faltaba. Vamos a tratar de colaborar y de ser esos articuladores y bueno, con todo gusto lo haríamos. Es decir, ir al aeropuerto, despedirse de los muchachos, el técnico, así don Fernando. Y le voy a cambiar más.
hipotético caso que no consiga ganar Perú a Paraguay, empate, le sirva a Colombia, en caso que Colombia gane, ¿usted dispuesto en la sede de la embajada condecorar a los nuestros? Pero por supuesto lo haremos con todo el cariño, con todo el afecto. Es más, me comprometo a invitarlos a un asado a ellos. El embajador de Colombia, Fernando Sierra, si Paraguay le hace partido, porque empate le alcanza a Colombia y Colombia gana su partido, dice, bueno, yo los invito a un asado, que disfruten, que invita a la embajada colombiana. Pero por supuesto, lo hacemos con todo el cariño y sabemos que van a dar lo mejor de sí, que la garra guaraní se va a ver en el partido y bueno, nosotros tendremos que hacer lo propio contra Venezuela, porque usted sabe que en el fútbol nada está escrito. Así es, don Fernando, ¿y cómo siente esto de las clasificatorias? Es hombre de fútbol, le gusta el fútbol, sabe que juega la patria en un mundial. Sí, la verdad aquí cuando se está fuera del país esa ausencia de patria nos hace más cercanos y el fútbol, que eso es ese idioma universal que une países y que a veces los divide de forma deportiva, pues lo hacemos y lo vivimos acá. Que es un país maravillosamente excepcional, es un país futbolero y es un país que vive de igual forma, lamentablemente, pues con Paraguay aplazando nuevamente una nueva visita orbital. Entonces, pues bueno, pero ahora estamos en esto y vamos a ver cómo nos va y ojalá podamos repetir esta llamada el día miércoles con gran satisfacción. Usted dice, don Fernando, si Colombia clasifica el repechaje le llamamos, o si no, no hace falta, ¿verdad, don Fernando? No, pues porque vamos a estar de duelo, entonces pues nada, pues igual aquí estamos, somos las personas que somos esos vehículos para juntar pueblos y pues creo que todos los caminos están tendidos desde hace mucho tiempo entre Colombia y Paraguay. Sus dos presidentes son más que amigos, son colegas, son casi que hermanos, entonces eso es una muy buena señal. Esperemos pues que la selección paraguaya haga lo propio y bueno, ¿a qué horas viaja la selección? Ahora a las 3 de la tarde. Usted pregunta, porque si es por usted, don Fernando, se va al aeropuerto, lleva la embajada con la bandera paraguaya, lleva la colombiana, va a Vallenato y hace una fiesta antes de la salida. Lástima que estamos muy encima, pero hasta la bandera sí se la podemos llevar. Don Fernando, ¿en qué ciudad nació en Colombia? ¿Qué hermoso país tienen ustedes? No, es un país que los acoge a ustedes. Hemos hecho muchas cosas aquí para acercar nuestros dos países. Nuestra aerolínea insignia Bianca ya tiene vuelos directos a Cartagena directamente, tiene vuelos a San Andrés para que hagan el turismo aquí los paraguayos. Va mucha gente a pasar sus vacaciones y ustedes saben que tanto ustedes como nosotros, con solo presentar la cédula, pueden viajar a nuestro país. ¿De qué ciudad es don Fernando Sierra? Bogotano, un clima capital. Totalmente distinto a las otras ciudades, ¿verdad? Así es. Sí, claro, es un clima muy frío, la verdad, temperaturas entre los 8 y 12 y 14 grados más o menos. Sí, con una temperatura, quienes hablan tienen experiencia futbolera, soy como periodista, conocemos varias ciudades de Colombia, una distinta a la otra. Hoy la capital del fútbol está en Barranquilla, donde es la sede principal incluso de la federación. Y siempre me preocupó y después consulté, ¿por qué Santa Marta tiene tren, don Fernando Sierra, y no tiene tranvía? Esa es una vieja canción de mucho tiempo, en donde efectivamente dice que Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía. Es una canción si mal no estoy, si la memoria no me falla, es del maestro José Barros, que habla pues de las viejas rutas de trenes que había en Colombia
pero que ya están extintas todas. Ah, no, perdón, queda una Sí. muy grande, Y el que va tren, por la sabana. Tiene tren pero no tiene tranvía, el tren pasaba a la siesta. Correcto, sí señor. Qué bueno que conoce toda la historia, hombre. Pero en una conferencia de prensa, estaba hablando creo que el técnico de Colombia, Maturana, y el colega que estaba mirando, le dije, ya que estamos, le dije a un colega, fuera de la, ¿me puede decir por qué Santa Marta tiene tren y no tiene tranvía? Un segundo, embajador. Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. ¿Sabe quién canta esto, don Fernando? Hernán Rojas con los guaguancó. Hernán Rojas después se radicó en la Argentina, el cantante. Si no fuera por la Bueno, Hernán Rojas es el cantante, embajador. sí. Y se llama la bahía más linda de América, ¿no? Sí. Bueno, qué bueno, me hace usted recordar muchas cosas de Colombia aquí. Hermoso en este país. instante. Hermoso, don Fernando. Y para concluir, la pollera colora es el himno, fuera del himno colombiano, que lo representa. Nosotros recuerdos de Pacaraí y ustedes este tema. Ay, al son de los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores. Es la Y el negra mismo soledad. autor, volviendo anterior, tiene Tren Santa Marta, el que hizo La Piragua, don Fernando. La piragua de Guillermo Cubillo se llamaba Sí. eso completa. Sí, señor. Y la pollera colorada es un himno de nuestro folclore que es muy rico en ritmos, en regiones, y ahí está. No, pues me hace usted acordar de muchas cosas acá, hombre. La Piragua, don Fernando. Disfrutemos la música colombiana. Tachonando la de luz y de leyenda. Era la piragua de Guillermo Cubillo. Don Fernando, aparece la pollera colorada, que es el símbolo musical de usted, y aparece una pollera blanca. ¿Qué reacción tiene cuando quisieron imponer la pollera blanca, peleándole internamente a la colorada? Sí, señor, eso es una historia de su tiempo, pero bueno, eso ya es muy multifacético, y los colores hacen parte de los colores vivos de los carros, de las chivas, de toda la artesanía nuestra es muy colorida. Entonces pues son todos los colores, hay muchos sabores, colores, Sí, señor. dialectos, Pero y una la idiosincrasia pollera muy rica. blanca no puede ganarle a la pollera colorada. Yo dije, ¿quién fue el atrevido, don Fernando, de desafiar a la pollera colorada? Usted habrá pensado igual. No, claro. Esas son cuestiones de que en su tiempo se dieron, pero bueno, hacen parte de la cultura. Don Fernando, no le robamos más tiempo, sepa aceptar si hubo una informalidad de mi parte, lo hice con total respeto, tratándose de Colombia y con la mejor intención del mundo. Bueno, un abrazo para todos, muchas gracias por su amable llamada. Adiós, gracias. Fernando Sierra, el embajador colombiano de nuestro país. La que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho, y caramba, con su pollera colorada, por eso le digo mi negrita goza, oye caramba, con su pollera colorada. Bueno, esta noche me voy a permitir cantar Bueno. el tema insignia de mi papá, Yo después de la cachaca. José Barro. ¿Cómo? José Barro. No le conozco yo. Le conozco de vista, pero de nombre no. Este tema insignia de mi padre, Y sí, por eso te digo. Tengo que practicar mucho para bailar. O sea. La Piragua. Un pescadito, pescado. Y dice así. Meterle. Empecé a escuchar esa música los domingos. Bueno, listo, Ángel, tenés razón, listo. El rumano, Chaucheju. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.
Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 30 grados. El ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, afirmó que hasta el momento las propuestas que el gobierno brasileño presenta en el marco de la renegociación del anexo C de Itaipú son inaceptables. Según el secretario de Estado, los brasileños quieren no solamente bajar la tarifa, sino que al mismo tiempo quieren que se revise el acuerdo de la ANDE con Electrobras. La ANDE debe defender sus intereses y debe ser la única responsable de administrar la energía que le corresponde a Paraguay, añadió Acevedo. Frentistas de Tres Bocas volvieron a realizar una protesta sobre la ruta Acceso Sur exigiendo al Ministerio de Obras Públicas el pago de indemnizaciones por el lucro cesante a raíz de las obras. Varios comerciantes apostados en la zona que conecta las ciudades de Villa Elisa y San Lorenzo realizaron una manifestación con cierres intermitentes. Mateo Gadea acudió en representación del MOPC para dialogar con los manifestantes y explicarles la situación actual. Indicó que los reclamos están en un estado de análisis sujetos a la emisión del decreto de reglamentación a cargo del Poder Ejecutivo. Joe Biden propuso ayudar a Ucrania con otros $1.000 millones. El presidente de los Estados Unidos dio a conocer el presupuesto 2022 para su país, en que prevé además un aporte de